En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 16 de marzo de 2026. Antes de comenzar, pedirles disculpas por esos problemas de conexión que tuvimos en el directo especial de ayer para seguir las elecciones, que tuvimos que empezar de cero un nuevo directo, ya cuando estaba el 50% escrutado. Pero bueno, creemos, no vamos a decir muy alto, que ya sabemos cuál ha sido el motivo. Era el segundo que hacíamos desde el estudio y pues bueno, pues tuvimos esos problemas. Luego ya la segunda parte funcionó todo bien. O sea que para las andaluzas creemos que todo estará en orden. Así que mil gracias, porque sé que muchos de ustedes, a pesar de ello, pues luego se conectaron de nuevo para seguir ese escrutinio de unas elecciones que ha dejado al mundo un poco descolocado, ¿no? Están todos diciendo, ¡ay, qué desastre! ¿Cómo es posible que la PSOE, con la que está cayendo, mejore sus resultados? Y bueno, hay que ir por partes, porque una cosa es igual que otra. No, ya está. Partido Popular consigue frenar el auge de Vox. Vox ya solo le queda la disolución. En fin, unos análisis que en realidad no van en la línea de lo que dan los datos. Porque muchas veces los escaños, en este caso procuradores en Castilla y León, engañan. Engaña mucho el asunto. Vamos a recordar esos resultados. El Partido Popular gana las elecciones en Castilla y León y pasa de 31 procuradores a 33, y del 31,4% de los votos al 35,47, es decir, aumenta 4 puntos. La PSOE pasa de 28 a 30 procuradores y pasa del 30% al 30,74. Vox, de 13 a 14, suma uno más, pasa del 17,6 al 18,9, que es, paradójicamente, el mejor resultado que ha tenido Vox en unas elecciones, cerca del 19%. Lo que ocurre, que esto es lo que pasa siempre, las expectativas. Unos quieren ver a la PSOE en 5 diputados, no va a pasar, y otros quieren ver a Vox en el 40% de voto, tampoco va a pasar, al menos a corto plazo. Pero claro, esto, cuando se estaba vendiendo, como el propio Girauta, que 2 días antes de votar ponía una encuesta que decía que estaba a un procurador Vox del Partido Socialista, pues cuando uno ve que no estabas a 1, sino a 16, pues en fin, la gente, pues claro, se decepciona. Lo cual, pues también los de Vox tendrían que ser más realistas y preguntarse también que con la que está cayendo y teniendo al Partido Popular como gran competidor dentro de ese nicho electoral, ¿qué pasa? Que no superas el 20%. Esto también tendrían que empezar a considerarlo. Unión del Pueblo Leonés se queda en 3, los mismos que tenía en las anteriores. Por Ávila, 1. Y Soria ya, de 3, baja a 1. Bueno, pues estos son los resultados de Castilla y León. Como digo, la gran noticia, la gran preocupación era ese auge por parte del Partido Socialista, que, como digo, tiene trampa el asunto. Tiene trampa porque tenemos que retroceder hasta el año 2023. Esas elecciones generales en las que ya se estaban repartiendo los ministerios, el Partido Popular y Vox, ya estaba, ni siquiera se habían abierto las urnas, pero ya hemos ganado, porque lo ponen las encuestas, que por cierto, ninguna daba que la PSOE llegase a 30. De hecho, las de pie de urna que salieron a las 8 de la tarde hablaban de 24 o 25. Pues se han vuelto a equivocar. Ya Vox le da mucho más de lo que han obtenido. Que algunos dicen que es que esto se debe a que, claro, como se presentó, se acabó la fiesta al Vice Pérez, ese 1,5 puntos que ha sacado en las elecciones, le ha quitado 3 procuradores a Vox, en Segovia, en Zamora y en Valladolid. Pero bueno, esta tesis habría primero que preguntarse si el 100% prácticamente, que tendría lo que haber supuesto que votó a Salv, hubiese votado a Vox. Si no, es que mira, le ha dado 3 más a la PSOE. Pero ¿y quién te quiere decir, quién puede confirmar que esto sea así? Es como lo que hace el Partido Popular, muchas veces con Vox. Dice, no, es que si no se presentase Vox, el 19% que les vota nos votaría a nosotros. O no. Si esto de echar la culpa que se presenten los demás, pues ¿qué quieren que les diga? Hay otros argumentos, sin duda. Uno tendría que preguntarse por qué no me votan a mí y votan al otro. Pero bueno, elecciones de 2023. Vayamos a eso. En esas elecciones el Partido Popular obtuvo el 33% de los votos, porque estas de Castilla y León va a ser un poco la línea de lo que va a pasar
seguramente en las nacionales, aunque aún queda mucho. 33% de los votos, la PSOE el 31,6%. Es decir, el Partido Popular ganó esas elecciones por 1,5 puntos de diferencia. Sacó 340.000 votos más que la PSOE. O sea, no es que sacase 1.000.000 más, no. Luego la conversión en escaños, pues engaña. Vox obtuvo el 12,38% y Sumar el 12,33%. Que estuvo a un pelo Sumar de superar a Vox. Claro, dices, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Lo que está cambiando es ese auge por parte de Vox y que la PSOE, por mucho que se coma la extrema izquierda, no consigue superar la barrera del 30%, pero que de ahí vaya a bajar es complicado. Hay que asumir que en el momento en el que el electorado socialista aceptó gobernar con el brazo político de una banda terrorista, que se dice pronto, que Sánchez llegó y dijo, ¿os acordáis cuando llevamos el féretro de nuestros compañeros de partido, de los muertos de la PSOE por parte de la banda terrorista? Sí, nos acordamos, claro. Acababan con ellos. Bueno, pues ahora vamos a pactar con el brazo político de esos tíos que apretaban el gatillo contra nosotros. En el momento en el que tú aceptas eso, pues hombre, no vas a dejar de votar a la PSOE. ¿Veis que se han ido de prostitutas? Hombre, ya está usted de broma. En el momento en el que aceptas que te dicen indultos no, y luego indultos sí, amnistía no, amnistía sí, para un prófugo de la justicia. En el momento en el que aceptas incluso los delirios verdes y estas políticas económicas que lo que suponen es un empobrecimiento de tu propio bolsillo, y tú dices, no importa, porque estoy defendiendo a España de la ultraderecha. En el momento en el que incluso aceptas que tus propios hijos vivan en un país cada vez más inseguro, más empobrecido y sin futuro, pues ya me dirán por qué van a dejar de votar a la PSOE. Es más, la PSOE, como digo, aglutina el voto. Aglutina el voto porque en esas elecciones de Castilla y León, en común con Izquierda Unida, Sumar, en fin, pues toda esta banda, Yolanda Díaz se fue a los Oscar. 2,23%. Podemos, el 0,74%. El 0,74%. Es que ya se lo ha comido. Es que no hay diferencias entre la PSOE de Pedro Sánchez y estos partidos. Pero claro, algunos dicen, no, pero es que en Extremadura, se metieron un batacazo. No se quedó en el 30, se quedó en el 25. Ya, pero es que Podemos obtuvo el 10% de los votos en las elecciones de Extremadura. En Aragón, cada comunidad autónoma tiene su particularidad, Pía Alegría se quedó en el 24%, pero la Junta Aragonesista de Jorge Puello, que era el líder, que este es el que dice que no sé qué del aragonés, que los persiguen y tal, está para allá, estaba por supuesto dentro del bloque de Sumar, es que este tío obtuvo el 10% de los votos. Supongamos que se hubiese comido a esos partidos en esas comunidades autónomas. ¿Dónde estaría la PSOE? Pues en el 30, 31. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Pues sí, este es el país en el que vivimos, la sociedad que tenemos. El votante de la PSOE no va a dejar de votarlo. Pase lo que pase. Hay que asumir que esto es así. Y que podrá ir oscilando. Pues en función de la comunidad autónoma, en función también, obviamente, del candidato que presenten, porque es que lo de Extremadura aquello fue que presentas una cabra y es mejor que Gallardo. Sí, claro. Pero va a estar por ahí. Dices, ¿con la que está cayendo? Con la que está cayendo. El fanatismo, y luego también no hay que olvidar un punto fundamental, y es que es una sociedad clientelar. Es que prácticamente el 50% de la población en España, prácticamente, recibe una nómina pública. Ya sea pensionista, ya sea funcionario, o ya trabaje de no sé qué social en cualquier chiringuito absurdo que hayan creado. No, pero nosotros también pagamos impuestos. Dicen, sí, lo que usted quiera. ¿Todos los pensionistas votan a la PSOE? No. Ahora, en Castilla y León, 1 de cada 3 votantes es pensionista. Después de Asturias es la población más envejecida. ¿Qué impacto tiene eso? Hombre, pues lo tiene, claro. Dice, sí, lo que usted quiera, pero a mí me ha subido la pensión Pedro Sánchez. No todos,
votan a la PSOE, pero por supuesto tiene impacto, igual que los funcionarios, no todos lo votan, afortunadamente, pero tiene impacto todo este tipo de medidas que van en esa línea de una sociedad clientelar. ¿Qué ocurre? Que, como digo, ojalá, pero no olvídese, no va a ocurrir. Muchos piensan que la PSOE se va a quedar en el 15% del voto. Pues no. No. Está en el 30%, que no es para tirar cohetes, teniendo en cuenta que ya te has comido a los partidos que están a tu izquierda. Claro, el problema es que el Partido Popular gana elecciones, pero necesita a Vox. Y esto va a ser la tónica. Si es que hay cambio y fin al sanchismo, es inevitable. El Partido Popular parece que lo comprende y también parece que Vox se deja de rollos y también empieza a negociar en serio gobernar con el Partido Popular. Pues bueno, ante esto, muchos dicen, ganador Vox, ha conseguido, perdón, la PSOE. La PSOE ha conseguido frenar a la ultraderecha y mejora sus resultados, ya está, se acaba, no hay fin de ciclo. Escoja usted los números, porque no es para celebrarlo. ¡Qué victorias! Alberto Núñez Feijóo, pues, se raya un poco de ellos. Solo nosotros somos los primeros, todos querrían nuestros resultados, pero todos lo están celebrando. Yo os confieso que le he dado alguna vuelta al tema y he llegado a alguna conclusión. Y la conclusión es, ¿quién soy yo para quitarle la ilusión a nadie? Bueno, pues en fin, me sumo en nombre y representación de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular a la alegría del Partido Socialista por haber perdido las elecciones. Pues sí, pero también tiene un problema el Partido Popular. Tampoco está para tirar cohetes. Porque el hecho de que el Partido Popular pueda gobernar en unas elecciones generales no es porque estén subiendo ellos, sino porque está subiendo Vox, que pasaría, como digo, de ese 12,38% de las elecciones del 23 a en torno al 19%, que es en lo que se está moviendo esa horquilla entre el 18 y el 19 en las comunidades autónomas que hemos visto elecciones recientemente. Incluso se puede dar el caso de que el Partido Popular pierda las elecciones generales, pero aún así pueda gobernar. Que también se lo tiene que hacer mirar. Decir, oye, ¿cómo es posible que las encuestas, con todo lo que está pasando, que no es poco, saquemos peor resultado? Para hacer chascarrillos, está muy bien decir, hombre, pues ya le gustaría a la PSOE, claro que le gustaría a la PSOE ir a unas elecciones en las que sabe que va a ganar, lo único es por cuánto y ya está. No, es que la PSOE te vende como, mirad qué éxito, que vamos a unas elecciones sin ninguna posibilidad de gobernar, en Extremadura, Aragón y ahora Castilla y León. Ahora vienen las andaluzas, dicen, pero oye, que hemos mejorado. Incomprensiblemente sí, también es verdad que había un procurador más en estas elecciones, a diferencia de las anteriores, de 81 pasan a 82, por el aumento de la población. Pero bueno, da igual, sí, mejoran relativamente, ligeramente menos de un punto. Y eso pues les hace tener 2 procuradores más. Dice, sí, vale. La PSOE está como está, rascando todo lo que hay a su izquierda, el 30%. Pero no es por mérito del Partido Popular que se pueda dar un cambio. Insisto, es que podemos ver en las nacionales que pierda las elecciones. Y que pueda gobernar, sí. Pero anda que no llevan diciéndole la lista más votada no sé cuánto tiempo. Y luego aparecía Montse Mínguez, que, hombre, a ver, dentro de la PSOE dicen, bien. O sea, claro, no hemos sacado el peor resultado de nuestra historia, que es que, claro, lo que están jugando. Si uno viene ahí, pues sí, es como esto de la guerra. Dice, Estados Unidos está perdiendo la guerra. Y dice, joder, qué manera de perder la guerra. No sé, de maneras muy extrañas. Del otro, su líder, a los 2 segundos liquidado, la cúpula militar también. El sucesor no se sabe ni dónde está, ni si está vivo, deja de estarlo. Te han destrozado por completo, prácticamente, toda tu industria militar, pero estás ganando. Bueno, pues vale, pues oye, pues esas victorias pues para ti.
Entonces, eso al final, quieras que no, pues el Partido Socialista tonto no son los que lo llevan. La Monse dice, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues lo que estamos haciendo desde hace mucho tiempo es la ultraderecha. Que viene la ultraderecha, que viene la ultraderecha, y que qué malo el PP, que mira, gana, pero depende de Vox. Porque aquí todo el mundo del Partido Popular los lunes están muy contentos, pero es que yo recuerdo a la señora Guardiola estar muy contenta un lunes después de las elecciones y 3 meses y medio después ni tiene presupuestos ni tiene investidura y ya veremos si va a una repetición electoral. Y hoy, ¿no?, en Génova 13 están todos muy contentos y la preocupación principal que tienen que tener es que dependen de la ultraderecha. Es tremendo. Claro, esto lo dice una tipa que están gobernando porque dependen de Yolanda Díaz. Imagínese usted que se levante por las mañanas y depende usted de Yolanda Díaz, como es el asunto. Depende de los podemitas, depende de los secesionistas catalanes, derechas e izquierdas, de los secesionistas vascos y también de una banda terrorista reconvertida en brazo político, es decir, de Bildu. Y ay, que dependes de Vox, qué mala noticia. Pero esto es un cachondeo, claro. Ya le gustaría a la PSOE depender de un partido. Ya le gustaría. Pero tienen que agitar pues ese miedo de la ultraderecha. Pero como digo, la PSOE mejora, sí, pero se queda en el 30%. Comiéndose a lo que es, o lo que estaba todo a su izquierda, que, ya digo, hay que recordar, Sumar y compañía, 2,23 y Podemos el 0,7, es que poco más, y lo supera Pacma. Entonces esto de, ya está, vamos a gobernar. Hombre, pues algo más se va a tener que hacer. Que yo comparto, que digas, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿qué tiene que pasar para que la PSOE no saque el 30%? Olvídese, lo va a sacar. Pase lo que pase, desengáñese. Esto es así, la fiesta de la democracia tiene estas cosas. Va a seguir ocurriendo. Van a seguir votando a la PSOE. Pase lo que pase. La corrupción ya está amortizada. No hay más. Sale un escándalo relacionado con asuntos en torno a la mujer, pues a lo mejor se deja en medio punto, pero tampoco mucho más. Porque hay una cruzada que es acabar con la ultraderecha. Ahora, con el 30%, complicado. Eso sí, ese bloque de derechas, para entendernos, porque esto, pues en fin, eso de que algunas encuestas, 202 diputados, complicado, complicado. Y es el escenario de Castilla y León, refleja mucho mejor que las elecciones de Extremadura o de Aragón, a lo que podemos ir a las elecciones en España. Pero, pues los análisis son como son, muchos de ellos de encargo, claro. Entonces, pues te salen unos diciendo, hemos conseguido ganar las elecciones. Sí, pero cuidado que la PSOE está al acecho. Los otros hemos mejorado. ¡Qué gran noticia! Ok, vale. ¿Usted va a gobernar? No, sí, nos presentábamos sabiendo que esto era imposible. O sea, ya sabes, 100% que no. Pero las expectativas era no sacar un resultado peor. Entonces, como eso no ha ocurrido, pues algunos lo celebran. Y luego otros que decían, venga, vamos a romper la barrera del 20%, pues no la has roto. O sea, que se lo hagan mirar. Ahora, los datos son los que son. Y la fotografía a nivel nacional va a ir en esta línea. Aparecía Abascal, porque ya saben que sí, que estos resultados están muy bien, mayoría absoluta entre Partido Popular y Vox, que esto pues parece que va a ser lo habitual. Veremos en las andaluzas, que eso es en lo que más o menos está la incógnita, si va a conseguir Juanma Moreno o no la mayoría absoluta, pero quitando Andalucía y la Comunidad de Madrid, que también ya veremos, pues el resto va un poco en esa línea, y a nivel nacional también. Entonces dices, bueno, pues se tendrán que poner de acuerdo, porque que si no... No, con el PP nada. Ya, bueno, pues entonces, ¿qué? Repetición electoral así, sin edie, hasta que ya, pues alguna de aquellas, claro, el electorado diga, yo paso de este rollo y que gobierne Sánchez hasta que se aburra. Entonces, como se tienen que poner de acuerdo, Abascal ha anunciado que sí, que ya está, que quieren formar gobierno.
El señor Feijóo no se ha hartado de decir desde hace varios meses que Vox no quiere gobernar, que Vox no quiere asumir el desgaste de los gobiernos, que Vox no tiene valor para gobernar, que Vox sale corriendo. Y yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar. Y vamos a gobernar en las 3 regiones. Bueno, pues a ver si por fin se alcanza un acuerdo entre los dos partidos, pero sobre todo tienen que tener en cuenta que el electorado de derechas no es como el electorado de izquierdas, de la PSOE, Manquerrobe y todo esto. No, esto no ocurre. Que le pregunten al propio Partido Popular, después de la etapa de Rajoy, cómo está ahora. Que insisto, la PSOE de Pedro Sánchez en las generales hasta te puede ganar. Que le sacaste 350.000 votos en las de 2023, ¿eh? Cuidado con eso. Gobernarás y todo lo que tú quieras, pero eso hay que hacérselo mirar. Que le pregunten a Ciudadanos. ¿Dónde está Ciudadanos? Pues lo mismo. Si con Vox gobernando con el Partido Popular no aplican políticas que de verdad mejoren la situación en la que se encuentra la mayoría de los ciudadanos españoles, que a nadie se crea que porque es que Sánchez es malo van a votarlo sin edía al Partido Popular y a Vox. Pues a lo mejor te aparece otro, como está pasando en Europa. Nace un buen partido, gente normal, y de pronto desapareces, que esto va muy rápido. Que esto no es como antes, que un partido tardaba años y años y años en desaparecer. No, esto va a una velocidad increíble. Ahora bien, tienen que comprender que sí o sí ambos partidos tienen que llegar a un acuerdo, porque no hay otra alternativa. Y porque lo que más necesita Pedro Sánchez, que es a lo que está jugando, a que pase el tiempo. Al final esto es por pura estadística. Si uno deja pasar el tiempo, pues la probabilidad de que tu rival se equivoque, como digo, por pura estadística, es mayor. ¿Qué es lo que le encantaría a Pedro Sánchez? Que esos gobiernos de coalición entre PP y Vox pues fuesen gobiernos en los que están a leches todo el día, eso fuesen gobiernos en los que no se aplican las políticas que se tienen que aplicar, que se rompieran los gobiernos para así desmovilizar a una parte del electorado que diría no hay remedio. Que la derecha, como decía ayer Chapu, es muy de diván. PSOE 30%, no puede ser. Es incomprensible, pero es que esto es el país en el que estamos. ¿Qué tiene que pasar? Nada, es que da igual, del 30 no van a bajar. Asúmanlo. Pero tampoco es este desastre que se pinta en algunos medios de ya está, Sánchez para siempre. Hombre, no, ya le gustaría a Sánchez estar en la situación del PP y de Vox. Que están, como digo, en torno al 55% del voto. Que no es poca cosa, ¿eh? Mientras tienes a la izquierda, juntando con la extrema izquierda, que del 30 no pasan. Así que no nos hagan perder el tiempo y que se pongan a trabajar por España. ¡Comenzamos! Antes de ir con las noticias del día, vamos con el parte de guerra con nuestro querido Alberto Garín, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal, Alberto? Bien, pendientes de lo que ha ocurrido este fin de semana en el Golfo Pérsico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que rescatas tú como más novedoso dentro de una guerra que quizá podríamos decir esos ataques a los Emiratos, ¿no? Quizá llaman la atención, o al menos es lo más impactante visualmente. Pues bueno, recordando siempre que el objetivo era reducir al máximo la capacidad militar y política del régimen de los ayatolás, algo en lo que continúan a un nivel de blancos ya cada vez más pequeño, porque hemos estado viendo los ataques que están haciendo, por ejemplo, sobre comisarías o cuarteles de la Guardia Revolucionaria, donde no necesariamente tienen por qué estar aquellos a los que se buscan. A la larga, el debate gira en torno a la capacidad que está teniendo Irán para interrumpir el tráfico por el estrecho de Hormuz y esos ataques, en efecto, que está provocando sobre los Emiratos del Golfo y muy particularmente sobre los Emiratos Árabes Unidos. Hoy sabemos que el aeropuerto de Dubái se ha cerrado. Y claro, aquí, Jano, la pregunta que nos podemos hacer es ¿hasta qué punto el ataque de Estados Unidos e Israel atrapó por sorpresa a los emiratíes como para que no estuvieran en disposición de poder defenderse, de tener los recursos necesarios para poder defenderse, y más cuando, por la experiencia que tenemos de la guerra de Ucrania, éramos conscientes de que los drones iban a ser una de las armas clave? Entonces, al final, lo que nos estamos encontrando es ante unos Emiratos que
reconozcámoslo, han sido muy felices en los últimos 30, 35 años. Y en su felicidad consideraron que era tan fácil como estar ahí. Ya vendrían los Estados Unidos a dar ese tipo de protección. Es muy llamativo, recordemos que estos Emiratos del Golfo, Kuwait, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes, el propio Sultanato de Omán, fueron de alguna manera protectorados del Imperio Británico, que fueron garantizando su independencia o aceptando su independencia, en esencia, en la década de los 1970. Y prácticamente desde el principio, su gran enemigo fue Irán. Hoy estamos aprendiéndonos el nombre de un montón de pequeñas islas dentro del Golfo Pérsico, que son todas propiedad de los iraníes, cuando durante el siglo XX estuvieron siendo disputadas entre estos pequeños países y el propio Irán, que demostró la fuerza y la capacidad que tenía para subyugar a los pequeños emiratos en el momento que tomó control de estas islas, demostrando que las aguas jurisdiccionales de Irán llegaban hasta donde el poder en aquella época del ejército del Shah podía llegar. Bueno, llega la Revolución Islámica, la guerra Irán-Irak, que de alguna manera, digamos, distrae a los iraníes de ese empecinamiento que tuvieron por subyugar a los pequeños reinos del Golfo, y 3 décadas y media, 4 décadas más tarde, pues se han vuelto a encontrar, y se han vuelto a encontrar en el mismo territorio. Y se han vuelto a encontrar, insisto, a pesar de que en principio nos habían venido contando la gran inversión monetaria que estos pequeños reinos del Golfo habían hecho en armamento, en infraestructuras militares, en capacidad defensiva, que como estamos viendo no está funcionando tal cual podíamos imaginar. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, de alguna manera, y el caso de los Emiratos Árabes Unidos es ejemplar, consideraron que el hecho de participar en la alta política, el hecho de poder ser al mismo tiempo aliados de los Estados Unidos y uno de los agentes de intercambios de Rusia, pues podía librarles de que, en el caso de un conflicto como el que estamos viviendo, Irán decidiera agredirles. Pero hemos visto que no, que Irán, en ese doble objetivo de ataco las bases de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo ataco los países que apoyan a Estados Unidos y trato de movilizar a la sociedad de estos países, bien para pedir la paz, bien para en el ámbito internacional reclamar algún tipo de negociación, pues al final estos pequeños reinos del Golfo han demostrado que no estaban preparados para el conflicto. Obviamente, de nuevo, no podemos medir una guerra en lo que ocurre día a día, más allá de que tenemos que dar la actualidad. Pero no deja de ser chocante la clara incapacidad que están demostrando, por ejemplo, el hecho de que Dubái tenga que cerrar su aeropuerto porque le están atacando drones. Le están atacando drones. O sea, no es que le han metido un misilazo y le han destruido por completo. Y que no hayan tenido el acierto de disponer de los recursos que Ucrania, por ejemplo, tiene para protegerse de los drones. Insisto, es un ejemplo de que ellos vivían en su felicidad, de decir, a mí no me va a pasar nada, hay una guerra a 25 kilómetros de aquí, pero a mí no me toca. Sí, hay imágenes de Dubái que llaman la atención, con el Burj Khalifa de fondo y demás. Luego también es que, claro, cada reino, digamos, es muy particular. El caso de Bahrein, gobernada por los suníes, pero de mayoría chií, es decir, más en la línea de los ayatolás, que también tuvieron en el pasado revueltas, porque estos no acaban, digamos, de declarar la guerra a Irán, que esto hay que tenerlo en cuenta. Y el estrecho de Hormuz, Alberto Garín, que es lo que más se está comentando por los motivos evidentes, repercusiones económicas que nos afectan a nosotros aquí. El plan de Donald Trump y su enfado, ¿cómo lo valoras? Diciendo, oiga, ayuden ustedes a desbloquear esto. Bueno, la lógica de Donald Trump es un tanto inquietante, porque a la larga, entre el motivo del enfado está que la OTAN no está colaborando en participar en mantener el estrecho de Hormuz lo más libre posible para el tránsito marítimo. Y claro, los miembros de la OTAN han dicho es que esto no es una guerra de la OTAN. O sea, la OTAN se basa en un tratado en el cual hay unas reglas claramente establecidas de entramos en combate cuando uno de nosotros ha sido agredido por un agente externo. Y no ha sido el caso. En este momento ha sido Estados Unidos el agresor, junto con Israel de Irán, que no al revés. Claro, en el caso del estrecho de Hormuz, como tenemos que alimentar de noticias los medios de comunicación cada día, pues cada día podemos sacar una noticia alarmista del estrecho de Hormuz. Algunas ideas a recuperar en el caso del estrecho de Hormuz. 1. Es un 20% del tránsito del petróleo el que va a cruzar el estrecho de Hormuz. Es decir, hay un 80% del petróleo de este mundo que no pasa por el estrecho de Hormuz, la mayor parte del cual es el que se consume, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Ese otro 80%. Es decir, de ese 20% que sale, la mayor parte de ese 20% va a los países de Asia, particularmente a China, pero también a la India. ¿Eso quiere decir que no nos afecta?
Sí nos afecta por dos motivos. Porque el dinero es miedoso y entonces ante cualquier turbulencia rápidamente se asusta. Y aunque el petróleo que podamos consumir en Europa mayoritariamente no venga de los países del Golfo, sin embargo, podemos ver cuando vamos a echarle gasolina a nuestros vehículos que está subiendo el precio de la gasolina. Entonces ya es un factor más del desequilibrio en el mercado de capitales. Y el segundo inquietante es que ese petróleo que sí va a los países de Asia, que producen objetos que nos tienen que vender en el mundo occidental, pues claro, ese objeto va a venir con el recargo aplicado a ese petróleo. A partir de ahí, a partir de lo curioso está en que, y lo estamos viendo, yo les invito siempre a echar un vistazo a estas aplicaciones que muestran el movimiento de buques por el mundo. Hay muchos petroleros iraníes que siguen saliendo, porque obviamente los iraníes no van a atacar sus petroleros, y en muchos casos petroleros que van hacia la China. Y lo que también es habitual es ver cruzar el estrecho de Hormuz por petroleros indios. Entonces, la India aquí está en una situación curiosa porque en principio no es ni aliado ni enemigo de ninguno de los que se están enfrentando. Después podemos hacer un análisis más fino de hasta qué punto puede haber algún tipo de acuerdo, por ejemplo, entre Pakistán y Arabia Saudí. Entonces, como Pakistán es enemigo de la India, pues si Pakistán apoya a Arabia Saudí, pues a lo mejor la India es más simpática con Irán y eso es lo que permite que los iraníes hagan salir los petroleros. A la larga, lo que estamos viendo en el estrecho de Hormuz es que la mayor parte de los petroleros que van a salir por ahí, a Irán le van a interesar que salgan esos petroleros, o bien porque llevan su propio petróleo para venderlo, o bien porque son países que no están enemistados con Irán, de modo que no hay ninguna razón para romperles el petrolero, pero el temor está en que, pues bueno, ya hemos visto los errores, los supuestos errores que están cometiendo los iraníes y que de repente le peguen un misilazo a un petrolero indio que en principio tuviera el paso expedito para cruzar el estrecho de Hormuz. Con esto, lo que estamos en una situación en la que hay que clarificar qué es lo que está sucediendo. ¿Esa clarificación pasa por un control militar como el que está reclamando Donald Trump? Pues sí, indudablemente, porque a pesar de que puedan salir los petroleros iraníes con petróleo para la China o los petroleros indios, porque con la India Irán no tiene problemas, hay otros petroleros que van a querer salir, o los barcos de gas que vienen de Qatar, que eso sí que se consume más en Europa. Entonces, hay que permitir el libre tránsito de todos estos buques. ¿En cuánto tiempo? Pues bueno, no lo sabemos. ¿Ese cuánto tiempo puede provocar una subida de los precios, por ejemplo, de nuestros combustibles? Indudablemente. Pero claro, aquí ya entramos en fenómenos de mercado que son propios de mercado, que son los que no podemos olvidar. O sea, no tenemos que caer en el amarillismo de pensar que el petróleo se va a disparar hasta que el barril pues valga $300 el barril. Porque sencillamente si el barril Jano sabes que valiera $300 por barril, pues nadie consumiría combustible. No buscaríamos alternativas para el transporte público, ¿vale? Pero nadie va a pagar el barril a $300. O sea, hay un momento en el que por muy terrible que sea la situación, muy cabezotas que se pongan los iraníes y demás, hay un precio del petróleo que por encima de ese precio nadie lo va a comprar. Ya está. Entonces, tenemos que hacer restricciones, habrá que reducir los límites de velocidad en los países europeos, o habrá que hacer no sé qué cosas que se pueden inventar, pero está claro que el mercado puede pagar un exceso en el precio del barril hasta un determinado punto. A partir de ahí ya no va a poder subir más. Entonces, y perdona que te interrumpa, ¿qué nos va a ocurrir en el estrecho de Hormuz? Que sea lo que sea, es algo que no se resuelve de un día para otro. Sí, como llevas diciendo, desde que empezó esta guerra. Es que claro, si está viendo a la OTAN que envíe buques, pues desde que salgan los buques, qué sé yo, de los puertos de Francia o de la Gran Bretaña hasta que en el estrecho de Hormuz son 3 semanas. Entonces, esperen ustedes 3 semanas a que llegue el refuerzo militar. Sí, pues ese es el mundo en el que vivimos. Queremos todo inmediato ya. Sí, película de Marvel en 1 hora y media, cuéntamelo. Eso es. Principio, desarrollo y final. Como afrancesado que eres, no me resisto a preguntarte, aprovechando que estás aquí, sobre las elecciones locales en Francia, que ha habido un avance de agrupación nacional, conocido como Frente Nacional hasta el 2018. Y 2018, ¿no? Cuando cambiaron eso. Sí, creo que sí. Por ahí, ¿no? Y es verdad que todo se va a decidir en la segunda vuelta. ¿Pero qué conclusiones sacas tú? Pues bueno, me siento profundamente orgulloso de que por fin en Big One me dejan hablar de mi adorada Francia. Para que vean que nadie es perfecto, ni siquiera Alberto Garín. Es algo que yo quería hacer desde que comencé a trabajar en Big One. Es más, yo vine a trabajar en Big One para algún día, para algún día poder comentar noticias políticas de Francia. Entonces, es cierto que el sistema electoral francés tiene la singularidad de la segunda vuelta, con lo cual nada o prácticamente nada queda decidido, porque sí ha habido algunos alcaldes que han logrado mayoría absoluta en primera vuelta. Comentaré alguno de ellos ahora. Lo que está cambiando en el caso de Francia, bien, cambios interesantes pensando en que la mayor parte de los candidatos van a segunda vuelta.
Existió una tradición desde el momento que surge el Frente Nacional, el partido inicial, el que fundara Jean-Marie Le Pen, el padre de la actual lideresa de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen. Entonces, existía la tradición de hacer una especie de cerco contra este partido de extrema derecha para evitarle que pudiera tocar poder. Eso, en estas elecciones municipales, ya en las elecciones presidenciales previas, en las municipales anteriores, había comenzado a desmontarse. En la actualidad ya está prácticamente desmontado. Entonces, vamos a segunda vuelta y frente al movimiento tradicional que era que en segunda vuelta solo se presentaran los dos candidatos más votados en primera vuelta y que daba igual quién fuera el candidato, si uno de esos dos candidatos era de agrupación nacional, del partido de Le Pen, el otro candidato, fuera de derechas o de izquierdas, tenía que ser votado por la mayor parte de la sociedad, que en primera vuelta hubieran podido votar a izquierdas o a derechas. Había que votar por el que no fuera de agrupación nacional. Ese cerco contra agrupación nacional se ha desmontado. Y entonces se han buscado fórmulas alternativas y el caso más interesante es el de Ciotti, quien fuera el líder de los Eric Ciotti, el líder del Partido de los Republicanos, digamos la derecha tradicional, la derecha golista tradicional francesa, que ya en las pasadas presidenciales habló de la posibilidad de pactar con la agrupación nacional y que en esta ocasión tiene su propio partido que de alguna forma va coaligado ya a agrupación nacional, y el modelo de Ciotti ha sido replicado por otros muchos grupos de la derecha francesa, en el cual yo no quiero ser miembro de agrupación nacional, digamos que me sigue quedando esa cosita de que al final esta gente no sé hasta qué punto son donde yo quiero estar, pero genero mi propio partido de derechas que se puede coaligar con agrupación nacional, y este modelo de agrupación nacional con un pequeño partido de derechas que no son los tradicionales como los republicanos tiene muchas posibilidades en muchas de las ciudades para segunda vuelta. Más allá, como digo, de que hay algún caso tradicional. Perpiñán, hace un montón de años, fíjense, Perpiñán, aquel lugar donde la España de Franco, los españoles iban a respirar libertad, pues desde hace ya varias elecciones los alcaldes de la agrupación nacional ganan por mayoría absoluta. Entonces, primer cambio, se ha reducido esa posibilidad de, entre comillas, cercar al Frente Nacional, a la agrupación nacional, lo que le va a permitir progresivamente ir tocando cada vez más poder a ese nivel municipal. A la larga ese fue el gran proyecto de Marine Le Pen desde el momento que tomó la cabeza del partido. O sea, en lugar de la obsesión de su padre de solo quiero ser presidente de la República, Marine Le Pen ha dicho esto es una carrera de fondo, hay que ir poco a poco ocupando posiciones. Y ya digo, pueden tocar poder en algunas de las grandes ciudades. Marsella es uno de los sitios donde todavía están viendo hasta qué punto la van a poder conseguir. Quizás la excepción más curiosa, y esto lo comentábamos antes fuera de cámara, Jano, es el caso de París, donde en París, donde ha venido gobernando en las dos últimas legislaturas Anne Hidalgo, del Partido Socialista, su sucesor natural para ella, Emmanuel Grégoire, puede ser también del Partido Socialista, quien de momento va con más ventajas para convertirse en el siguiente alcalde de París. Entonces, un Partido Socialista que prácticamente ha desaparecido del panorama político en Francia, pero que consigue retener la capital. Aquí, claro, hay que poner siempre esa clave de muchos casos en las elecciones municipales se vota más a la persona que al partido, y podríamos entenderlo en ese sentido. Pero además el caso de París es muy curioso, porque si yo antes comentaba que la tradición, sobre todo desde que apareció Frente Nacional, hoy Agrupación Nacional, era que se quedara solamente los dos más votados, en el caso de París posiblemente a segunda vuelta van a ir los 5 candidatos que han sacado más votos. Entonces no solamente está Grégoire, no solamente está Rachida Dati, que iría, digamos, por el centro derecha, sino que la candidata de Agrupación Nacional o de la France Insoumise también se quieren presentar, y esta es otra de las claves. Hay una ruptura en la izquierda francesa, que en estas elecciones municipales se está viendo muy bien, porque la France Insoumise, que es ese partido de Mélenchon que trata de ser la izquierda más alternativa, bien, esa curiosa izquierda cuasi islamista que se ha montado Mélenchon, el equivalente a nuestro Podemos en España, se niega una vez más a pactar con la izquierda más moderada tipo Partido Socialista, y entonces pueden ir por separado en muchas de las segundas vueltas en Francia. Y ya una última reflexión, ustedes se preguntarán, y en todo esto que está contando Alberto, ¿dónde queda
el partido del actual presidente de la República, de Macron, o los partidos del actual presidente de la República, o sea, donde queda la República En Marche, donde queda Renaissance y todos estos partidos que orbitan en torno a Macron, pues quedan prácticamente marginados. Hay alguna excepción, el caso más singular sería el de Édouard Philippe, que sí ha conseguido mayoría absoluta donde él ya es alcalde, en Le Havre, allá en el norte, en la Normandía. Entonces, el caso de Édouard Philippe es muy interesante. Él fue primer ministro con Macron en la primera presidencia de Macron. Él aspira a ser uno de los candidatos a la presidencia de la República y de alguna manera es la última esperanza que le queda a este amplio centro que se concentró en torno a Macron, pero que es muy llamativo, porque posiblemente un personaje que es muy popular en su ciudad, donde lleva un montón de años siendo alcalde, pues el futuro que le queda de cara a las presidenciales es bastante limitado. Entonces, conclusión, Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen muestra cada vez más fortaleza, con lo que a la vuelta de ese año que nos falta para las presidenciales, pues a lo mejor terminamos por encontrarnos. No sabemos si a ella, que está inserta en un juicio que quizás no le vaya a permitir presentarse, sino a su delfín, a Jordan Bardella. Pues lo contaremos porque el próximo domingo saldremos de dudas. Con la segunda vuelta. Así es. Pues nada, querido Alberto, muchas gracias. Gracias y mañana nos veremos con el siguiente parte de Guerra. ¿Desde tu casa o desde aquí? Yo creo que desde aquí. Ah, fantástico. Ahora que Jano me obliga a trabajar a diario, pues bueno, hay que estar aquí. Bueno, pero porque mira, si no nos ocurre como en la retransmisión de los comentarios de las elecciones de Castilla y León, que se nos desconecta en cualquier momento. Joder, entonces, qué desastre, entonces mejor estar aquí. No, pero que hemos dado con la tecla, yo creo. Esperamos. Sí, esto es así, los principios siempre, nunca los directos, pues nos hemos empezado a hacer desde el estudio, era el segundo, y dicen que no hay 2 sin 3, yo creo que ya sí. Ya está, muy bien. A la tercera va la vencida. Perfecto. Las andaluzas ya verás, va a ir una cosa impresionante. Muy bien. Nos vemos, Alberto. Venga. Nos vamos ahora sí a las noticias del día. Hoy no está con nosotros Juan Ander Rubert, que está en las fallas de Valencia. El chiquillo es fallero y claro, para los falleros, ¿cómo no ir a las fallas de Valencia? Sin duda, una fiesta que si uno no la ha vivido, por lo menos una vez tiene que vivirlas. Así que les doy yo el parte, en este caso. Vamos a empezar con el gobierno, que en relación, porque claro, mientras estamos aquí discutiendo nuestras cosas internas, el mundo sigue avanzando. Ha anunciado que este próximo viernes va a aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. La PSOE y Sumar, eso sí, siguen discutiendo las medidas, porque es que esto no es fácil, ¿verdad? Ponerse de acuerdo, y además tienen que negociarlas, a diferencia de Monse Mínguez, que decía, no, es que depende el PP de Vox, fíjate qué mal. Como estos dependen de todos, pues ahora tiene que ir uno a uno, a ver, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué quieres? Y de ahí va a salir un plan, bueno, ¿qué plan? Que no nos vamos ni a enterar de la crisis. Así lo decía Sara Agesen. Es un plan de respuesta integral y esto es muy importante. No se trata de tomar medidas solo parches, sino pensar en una visión más a largo plazo y, por lo tanto, vamos a tener medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, a aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero y también, en general, medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto y también medidas antifraude, ¿no? Pues esto es lo que anunciaba la ministra de Transición Ecológica. Ya solo el nombre del ministerio, pues ya es un fraude, pero imagínense qué puede salir de ese acuerdo. Respecto a esa guerra, Donald Trump se ha enfadado. Se ha enfadado con los miembros de la OTAN porque considera que no están colaborando lo suficiente para reabrir el estrecho de Hormuz y que puedan pasar los buques. El que sí que se ha pronunciado estas últimas horas es Keir Starmer, del Reino Unido, que en el Reino Unido los laboristas están prácticamente en unos porcentajes nunca vistos, igual que los conservadores. Pero no es porque todos vayan a votar a Reform UK, están los verdes. Es lo mismo que está pasando en Alemania. Esto hay que asumirlo. Hay un porcentaje de la población que dice, bueno, pues si la PSOE me falla, es que aquí nos olvidamos que Podemos, en su momento, su peor momento de la PSOE, el peor momento, fue cuando Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, le pisaba los talones. Lo digo porque es que esto conviene recordarlo.
O sea, de la PSOE que pierda, y si no, pues de lo que toque, pero sí o sí hay que frenar a la ultraderecha. Bueno, pues Keir Starmer, que ya como le queda un telediario, ha dicho que sí, que ellos lo de la guerra no, ahí meterse no, pero que sí que están barajando posibilidades para colaborar en el Estrecho de Hormuz. Tenemos que reabrir el Estrecho de Hormuz para garantizar la estabilidad en el mercado. Y eso no es una tarea sencilla. Por eso estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluyendo nuestros socios europeos, para conseguir un plan viable, colectivo, que pueda restaurar la libertad de navegación en la región de la manera más rápida posible. El Reino Unido, no se crean ustedes, que está mucho mejor. De hecho, salió una noticia la semana pasada que en la Cámara de los Lords, esto se lo comento para una cosa anecdótica, pero que tiene su importancia, los puestos que eran hereditarios, pues ya no. Ya no, porque claro, es que no es democrático. Y ya se ha terminado. Pues un país en descomposición, cada uno vea que quiere estarme al frente, pues ¿qué va a pasar? Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha señalado que el Estrecho de Hormuz está fuera del ámbito de la actuación de la OTAN, lo cual es cierto. Claro, que Donald Trump dice la OTAN, pero la OTAN no, esto no funciona así, como nos explicaba Alberto Garín. Así que ya veremos qué sale de esos aliados. Y para concluir, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechaza investigar a Carlos Mazón por la gestión durante las riadas. Así, en este tuit, lo publicaba en el Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha rechazado investigar al presidente de la Generalitat al no apreciar en la exposición razonada de la instructora de Cata Roja, que es una cosa delirante, pero no es niveles que uno no se puede imaginar. Si no están puestos, sigan a Guadalupe Sánchez, una pena que hoy no pueda estar con nosotros, pero lo lleva explicando mucho tiempo la locura que se pretendía montar. Como digo, no se puede apreciar un fundamento sólido y objetivo de que los hechos descritos revistan carácter de delito. Es decir, que Mazón al final pues no es un homicida. Y ¡ay, qué decepción! Claro, es que usted me está diciendo que va a cambiar el sentido del voto porque el rescate de Europa no se hizo bien. Un tipo que se cree que Mazón, él, si no llega a estar comiendo y llega hasta las 5 de la mañana pendiente de la riada, hubiese salvado todas las vidas, porque se hubiese puesto y hubiese dicho hasta aquí. Es como Moisés separando las aguas. Pero a usted razone con esa persona, pero es que es imposible, claro. Que Mazón anda, si lo decíamos y hemos dicho muchas veces, el problema de Mazón es que era idiota. Entonces, claro, pues como un tonto va a estar dirigiendo nada. Pero estos pretendían que Mazón fuese encausado, juzgado y guillotinado al amanecer por genocida. Y que este es el nivel. Es que este es el nivel, porque ¿cómo va a bajar la PSOE del 30%? Pero bueno, lo que sí que bajan son nuestros precios en freedomcollection.es, que tienen rebajas hasta del 40%, y ese código PADRE5 todavía disponible, eso sí, hasta el Día del Padre, que es el 19 de marzo, para hacerse con los productos que más le guste. Como les digo, descuentos hasta del 40%, y si se pone el código 45%. O sea, ¿qué más se puede pedir? freedomcollection.es, nosotros vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Rubén Arranz. ¿Qué tal, Rubén? Pues muy bien, como me dejó usted por aquí en el mismo lugar, el mismo cojín, aquí debajo. En la misma tapa. Sí, le he cambiado la camisa un poco, pero, sí, pero bueno, bien. Después de ver todas las reacciones de esta jornada postelectoral, interesante, muy interesante. Ya, vamos con ello porque tiene más chicha de lo que parece. Javier Crevillén, ¿qué tal? Muy bien, aquí también en mi sitio habitual, sí, con la misma taza que no se lava y se va cambiando. Los tertulianos van usando. Eso son fake news de la ultraderecha. Eso es fan, pero hoy vienes de sport, ¿eh? Sí, hoy vengo más casual. Más chill, más casual, sí. Sí. Luca Costantini, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, qué desangelado, pobrecito. Bueno, estás con Errejón. A ver, pero estoy con Errejón, estoy aquí con todos los muñequitos, o sea, yo creo que, en fin, en peores sitios estás a capricho. Capricho, estás ahí. Eso parece ya como un loco, ¿sabes? Con los amigos estos imaginarios. Bueno, vamos a entrar en materia porque, claro, hay muchos análisis, muchos de ellos por encargo que dices, oye, pero esto no es un análisis, es un rebuzno, a lo sumo. Pero yo no sé si coincidís que lo que ha ocurrido en Castilla y León va a ser un poco la imagen a nivel nacional, no lo sé. Luca.
Imagen a nivel nacional. Bueno, yo a nivel nacional esperaría, porque más que nada porque Sánchez se ha movido a nivel de estrategia electoral, pero solo en parte, ¿no? O sea, yo creo que la estrategia de la Moncloa ha sido, en fin, una radicalización, ¿no? Con el tema del no a la guerra, con Palestina, con todos los temas de Israel desde hace un tiempo, pero yo creo que si esta es la tendencia para las próximas generales nos va a sacar algún tipo de sorpresa, ¿eh? Yo llevo tiempo diciendo que para mí una de las claves que puede ser para las próximas elecciones en campaña es el tema monarquía-república. O sea, yo creo que hay que ir con cuidado. No digo tanto el sentido de prometer un referéndum como tal, pero yo creo que si Sánchez se ve que realmente no tiene opciones, va a jugar la carta que ellos llaman el horizonte republicano. O sea, empezar a mover el debate sobre ese ámbito. Por lo tanto, diría que cautela. Ámbito nacional me parece interesante, sin embargo, la reacción del Partido Popular, ¿no? Yo creo que el Partido Popular, sobre todo Feijóo, se jugaba bastante en estas elecciones, porque si el Partido Popular pues iba, por ejemplo, perdía escaños, como ocurrió en Aragón, o si, digamos, no tenía un resultado muy bueno, pues yo creo que dentro del Partido Popular a nivel nacional empezaba un ruido de fondo pues muy fuerte, con la posibilidad de que otros pues le dieran ya relevo y con la posibilidad, si Vox llegaba al 20%, que no ha llegado, pero era uno de los temores del PP. Rubén y Crevi. Bien, ayer, si recuerdas, terminaba con una frase que era que el Partido Popular había conseguido una victoria a los puntos. Es decir, la victoria a los puntos en boxeo, para quien no lo sepa, es la que se obtiene, pero sin dejar KO, sin dejar fuera de hacer knockout a la otra persona. Y es lo que ha sucedido. Parece claro que se come el 4% de voto que pierde Ciudadanos, que desaparece, y consigue una victoria que yo creo, sinceramente, pese al triunfalismo de una parte de la prensa del centro-derecha española, creo que, o intuyo que es una victoria quizás menor de lo que esperaba cuando comenzó todo este ciclo de elecciones autonómicas con el que el Partido Popular, yo creo, porque es lo que invita a pensar la lógica, que lo que pensaba era minar, por supuesto, las fuerzas del PSOE, cosa que más o menos yo creo que ha conseguido claramente en Extremadura y en Aragón, pero no tan claramente en Castilla y León, aunque es evidente que el PSOE, con esta correlación de fuerzas en el país, no va a poder gobernar con estos mimbres. Vox crece, creo que por debajo de determinadas expectativas que se generaban en el partido, pero está en un territorio cómodo que es de alrededor del 20%, que le sitúa en una posición cómoda, yo diría, de cara a cualquier negociación de gobiernos autonómicos con el Partido Popular. Yo creo, de hecho, que es una posición mejor de la que, o peor, mejor dicho, de la que esperaba el Partido Popular cuando convocó estas elecciones, que tenía aquella de medirse a un Vox fuerte. Pero también es verdad, y es lo que a mí me celebro en parte, porque creo realmente que es lo que le reclaman sus votantes, o una buena parte de sus votantes. También es verdad que de los mensajes que ha lanzado hoy tanto Abascal como Núñez Feijóo, parece que ha despertado cierta voluntad de pacto, que yo creo que estaba de antemano, pero la estaban camuflando hasta el día de estas elecciones. Y ya no la pueden demorar hasta Andalucía porque tienen asuntos pendientes en Extremadura o en Aragón. Y yo creo al final realmente que esa tiene que ser su prioridad. Más allá de las diferencias, yo creo que la gente les vota a la derecha. Se ha movilizado, la derecha está muy movilizada y se ha movilizado porque quiere el fin de este periodo de gobierno sanchista. Yo intuyo que también ellos tienen que presentar un proyecto más claro, evidentemente, marcando sus prioridades, como comentaba ayer, pero creo que también una de las prioridades, si no la principal, es terminar con este ciclo de gobierno que el votante de derecha intuye que no es bueno para el país. Con respecto al PSOE, yo creo que el resultado a lo mejor es mejor del que esperaban, con un procurador más a reparto de 81-82, ha mejorado ligeramente el resultado, pero ojo, no podemos perder de vista que es a costa del voto, ha absorbido, ha libado el voto de la izquierda radical, que prácticamente desaparece del mapa y tiene su lógica, en primer lugar, por el desgaste de esa izquierda que lleva desde el año 2014-2015 predicando unas fórmulas que nos han traducido en mayor bienestar, como ya en 2014 se podía intuir por las fórmulas que eran, y yo creo sobre todo por una cuestión
que a mí es la que me preocupa como ciudadano de este país, y es porque yo creo que el PSOE ha emprendido un camino en determinados aspectos que es muy parecido al de la izquierda radical. Es muy curioso, recordaba un mensaje que trasladó, seguramente os acordáis, Pablo Iglesias hace unos meses, que era el de hay que reventar a la derecha. Cualquier partido constitucionalista hubiera reprobado ese mensaje y desde el PSOE no le dijeron nada. Y eso es muy significativo, porque el PSOE, a través de la figura del presidente del gobierno, por ejemplo, ha comentado en algunos casos aquello de la derecha es una fuerza movida por los lobbies oscuros, somos prácticamente la única alternativa de gobierno con plenas garantías democráticas. Entonces, ante la radicalización del PSOE, hay una parte de la izquierda que le ha dado el voto útil, pero reitero, mientras la derecha pasa holgadamente del 55% del voto, con ese 1,5% de Alvise, que prefiero no hablar porque me parece completamente bochornoso, pero no hay que perder de vista que la izquierda tiene 20 puntos menos y que el país o esa comunidad autónoma ha girado a la derecha, todavía más. Sí, yo creo que esto consolida una tendencia ya muy evidente, que es que va a haber un cambio, que la gente pide otra cosa. En 2022, las elecciones de Castilla y León de 2022, la derecha, la suma de PP, Vox y Ciudadanos, sacó un 53% y ahora ha sacado un 56,3%. Y la izquierda, PSOE, Izquierda Unida, Podemos, por mucho que también desde la izquierda se ha dicho que con este giro genial de Sánchez del no a la guerra y de ser el baluarte de la civilización frente al trumpismo, que esto iba a ser un cambio total, lo cierto es que en 2022 sacaron un 35,1 y aquí han sacado un 33,6. Entonces sí, hay un cambio que se ve y que se va a ver en las siguientes elecciones autonómicas. Lo único que yo, pues, no sé por qué, pero tengo una sensación como de desesperanza, ¿no? De decir, oye, es que con todos los escándalos que ha ido acumulando el PSOE, esto sería para que el partido desapareciera, para que hubiese una hecatombe total, pero el PSOE, como decía Lenin sobre el capitalismo, sabe asumir en sí mismo, en su seno, todas las contradicciones, ¿no? Y efectivamente pues ha asumido el voto de toda la extrema izquierda y se consolida como la única fuerza de izquierda que es baluarte de la civilización y el antifascismo y de todo. Yo creo que hay una pregunta que muchos se hacen y es verdad que dices, pero ¿cómo puede ser o qué tendría que pasar para que la PSOE baje del 30%? Porque claro, también veníamos de Extremadura y Aragón, que Extremadura era el 25%, lo que sacó Gallardo, pero es que ahí Podemos te sacó un 10%. Sí. Y en Aragón te sacó Pilar Alegría un 24%, pero la Chunta Aragonesista de Puello, que este es el que estaba ahí de Sumar. ¿Sabéis quién os digo? Es que está como una cebolla, que dice que el aragonés o no sé qué movidas cuenta. Bueno, pues este sacó otro 10%. Sí, luego también que los candidatos de Extremadura y Aragón son los que son candidatos nefastos, claro, el tío con el hermano, la otra bien puesta desde Madrid y tal. O sea, yo creo que hay que asumir ya que sí o sí del 30% no va a bajar nunca la PSOE. O sea, es que claro, dices, ¿qué tendría que pasar para que eso sucediese? Pues es que a mí no se me ocurre. Pero es que cosas, ellos, mira, avisan durante muchas horas al día en sus canales de televisión, sus portavoces, sobre la teoría del mal menor. Ellos son el mal menor. Es decir, frente a una derecha, una ultraderecha que quiere hacer una regresión, quitar derechos a los españoles. Y aprovechan cuestiones que yo creo, por cierto, que tienen menos éxito del que parece, como no la guerra, para comentar cosas de ¿veis? Es decir, ¿veis? Esta derecha se posiciona a favor de la guerra, a favor de lo malo, mientras nosotros estamos a favor de lo bueno. Es todo tan maniqueo y tan sencillo, pero en realidad con una parte de la gente le funciona. Y no hablo tampoco de las personas a pie de calle que tampoco tienen que estar especialmente preocupadas por informarse porque tienen sus cosas que hacer. Hablo de cuestiones como, por ejemplo, el ejemplo de Javier Bardem. Me llama mucho la atención porque es como que con cosas como no la guerra, ya reduciendo la insignia, se olvida todo. O sea, como que todo se perdona, como que la corrupción, el desgaste, el deterioro de las condiciones de vida ya no importan. Hay una causa mayor por la que luchar. Y yo creo que está en eso, entre la teoría del mal menor y la teoría de luchar por una causa mayor, por un fin mayor. Y eso tiene un poco como de religión, ¿no? De religioso, es decir, de religión pagana, no sé cómo decir, de culto. Lo de este es nuestro líder, es imperfecto, pero no nuestro líder, hay que creer en él porque al otro lado está el pecado, al otro lado es está el representante del bien, del Dios, y el otro es el representante del Dios malévolo, del principio malévolo de la vida. A mí me hace, por ejemplo, mucha gracia la idea que tiene mucha gente de izquierdas, ¿no? Que cuando llega la derecha va a desmantelar todo el estado de bienestar, ¿no? Y entonces pues va a empezar a privatizar, a recortar, a tal y cual.
el otro día, que me pareció muy dramático, ¿no? Que salió este chico pequeño, ¿no? Creo que tenía 8 años, que tenía una enfermedad muy rara esta de piel de mariposa, que es una cosa horrible y muy dolorosa, diciendo, oye, tío, que nadie, o sea, que estoy sufriendo y nadie, ¿sabes? No se me cubre, no estoy siendo atendido, ¿no? En mi enfermedad. Y entonces, pues al final, Juanma Moreno sale diciendo que la Junta de Andalucía va a pagar su tratamiento y tal, y Ana Pastor sale diciendo, por esto hay que pagar impuestos, ¿no? Y era como, oye, pero que es que este tío ha tenido que suplicar, que hacerse viral suplicando que no se le estaba tratando para que, casi como una especie de merced, de favor que el político te hace, dijera que le iba a tratar la Junta, ¿no? O sea, ¿qué impuestos? O sea, es que la enfermedad de este chico no estaba siendo tratada, ¿no? Por la sanidad pública, y ha tenido que suplicarlo, ¿no? Y entonces el político generoso, pues entonces dice que sí, ¿no? O sea, que está en el imaginario de que cuando llegue a la derecha se va a desmantelar, ¿no? El estado de bienestar ya pues se va a acabar, va a empezar todo a funcionar fatal porque vienen los malos. Bueno, a mí con el tema de los impuestos me parece interesante, porque yo creo que uno de los peligros para el Partido Popular del resultado de las elecciones en Castilla y León es que interpreten que, oye, que la hoja de ruta es correcta, que todo va fenomenal, porque al fin y al cabo han ganado 50.000 votos, tienen 2 procuradores más. O sea, buen resultado. De hecho, en fin, las reacciones que vemos de los dirigentes del Partido Popular son pues de éxtasis y de felicidad. También mucho, repito, es la dinámica interna. Tenían miedo efectivamente a que al final las elecciones fueran peor de lo como han acabado, o sea, entre otras cosas porque Feijóo entonces hubiera sido cuestionado internamente, y sabemos perfectamente quién es el alter ego de Feijóo, una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso. O sea, si las cosas iban mal en Castilla y León, en este momento estaríamos hablando de un debate de que que Feijóo no vale y que habría que cambiarlo, y es Ayuso por un lado, Moreno Bonilla por el otro. Esto era el debate. Entonces, yo creo que ayer Feijóo estaba, abriendo 4 o 5 champán, porque efectivamente los resultados han ido bien. Pero claro, el problema, el error, yo creo, si antes se hablaba de extrapolar esto en términos nacionales, yo creo que el error puede ser decir, hombre, tenemos el 30 y pico %, somos primera fuerza prácticamente en todos los territorios, esto es lo que hay que hacer, adelante con ese tipo de modelo. Yo creo que esto, fíjate, con el tema de los impuestos, para mí sería un enorme error. O sea, yo creo, por ejemplo, la semana pasada se hizo viral una información sobre una web que abrió un ingeniero informático en Cataluña, que es una noticia increíble. O sea, a través de la inteligencia artificial, prácticamente ese tipo pues creó una plataforma, una página web donde tú podías poner el nombre, yo qué sé, Palestina, paz, yo qué sé, y te salían todas las subvenciones y ayudas directas de la Generalitat. Y estamos hablando de una cantidad de dinero despropositada. Es decir, entonces, claro, el debate sobre los impuestos, el debate sobre el Estado, yo creo que en ese momento el Partido Popular, si tiene la valentía de abordarlo, sí que quizás va a debilitar y mucho ese 30% del PSOE que todavía aguanta. Y luego yo creo que lo que ha ocurrido en Castilla y León, en mi opinión, hay que esperar los análisis demoscópicos postelectorales y tal, pero yo creo que ha habido como, bueno, el PP evidentemente recupera gran parte del voto de Ciudadanos, que desaparece, unos 50.000 votos, pero yo creo que quizás ha habido también transferencia de votos del PSOE al PP. Lo que pasa es que el PSOE gana 15.000 votos, pero porque la izquierda, o sea, Izquierda Unida, Izquierda Radical y Podemos y tal, pierde 30.000. Es decir, entonces, claro, al fin y al cabo es como un dominó, ¿no? Un efecto dominó donde, al fin y al cabo, quien más pierde son los pequeños de izquierdas, ese voto va al PSOE, parte del PSOE más moderado puede ir al PP y parte del PP, evidentemente, va a Vox. Porque los números son estos. Entonces, claro, yo creo que, en fin, el Partido Popular sí concibe o entiende o concluye que esto es lo que hay que hacer, se va a equivocar. Porque para mí las elecciones en Castilla y León, como las en Aragón, te diría que incluso en Andalucía, no pueden ser la fotografía de lo que son las elecciones a nivel general, porque ahí entran en juego otros elementos. Entre otros que la extrema izquierda, oye, por muy debilitada que sea, no va a tener un 2%. O sea, no lo va a tener porque luego a nivel general las cosas se mueven. Y sobre todo porque Castilla y León, evidentemente, es un territorio pues muy jodido para Podemos y para Izquierda Unida. O sea, no es su... Mira, Castilla y León tiene el 20% de los municipios de España, si no me equivoco. Hay más de 2.000, pero estoy tirando de memoria. Son la mayoría pequeños y son la mayoría donde en muchos de ellos, en una gran mayoría de ellos, el PP tiene unas bases muy fuertes. Eso le da una base electoral
que no es nada desdeñable, pero a la vez el Partido Popular en Castilla y León tiene una cosa, es que lleva 39 años gobernando. Claro. No siempre genera desgaste y rechazo, más allá de... Entonces, por eso yo creo que cuando se intenta extrapolar, por eso me llamaban la atención muchos análisis que he leído esta mañana porque me parecían un poco alejados de la realidad. Es verdad, en Castilla y León existe el leonesismo, podemos compararlo, yo qué sé, con el PNV, que era republicana, es decir, típico partido que, bueno, que puede alterar un poco o puede robar votos a los principales. Pero también en Castilla y León, reitero, hay un PP desgastado, hay un PSOE que yo creo que en el año 2019 había tenido 35 escaños, 35 procuradores con Luis Tudanca, que era un candidato muy malo, pero que ahí se benefició, evidentemente, tanto del auge de Ciudadanos como de cierto desgaste del Partido Popular, y del reequilibrio de la izquierda, cuando empezó el 2019 el Podemos ya estaba en una clara decadencia, pero es un territorio muy distinto, el de Castilla y León. Yo lo que he echado de menos en esta campaña es cuestiones, reitero, ayer hablaba de las condiciones de vida y creo que hay un punto que no han jugado bien los dos principales partidos de la derecha. Y yo creo que se lo pusieron a huevo. Por eso yo creo que muchas veces las campañas o están orquestadas bajo un esquema que no se modifica o no lo sé. Es el relacionado a... la izquierda lo hace muy bien con las pensiones, por ejemplo. La izquierda, siempre que tiene un problema, Pedro Sánchez empezó ese camino a Moncloa, ya en el año 2018, a calentar el camino sacando a los pensionistas a la calle y hablando de revalorizar las pensiones. Ahora tenemos un caso que afecta también a esta población, que es el de Mónica García. Anunció el otro día una medida, un real decreto, para garantizar la sanidad universal a todas las personas, legales o ilegales. Oye, la derecha tiene que decir, mira, esto no va de racismo, esto no va de xenofobia, que son comportamientos que hay que censurar y yo además estoy plenamente convencido de ello, que hay que censurarlo y hay que evitarlo y denigrarlo incluso. Pero esto no va de eso, esto va de gestión. Y si tú anuncias esta medida y no has planeado con las comunidades autónomas, la propia Mónica García dijo que ante las quejas que surgieron, que iba a montar una especie de reunión informativa con las comunidades. Si tú no lo has planeado con ellas, si no lo has planificado, eso va a afectar a la atención del pensionista al que tú dices que estás beneficiando con un incremento de la pensión. Y ese tema, que es fundamental, que es capital, en lugares donde ya hay listas de espera que son considerables, Castilla y León no es de las que más porque hay muy poca gente, pero la hay. Todo eso lo va a empeorar. Hay medios suficientes. ¿Se ha anunciado la medida antes de poner los medios o se han puesto los medios antes de anunciar la medida? Porque todos sabemos que es lo primero. Esos son los temas que yo creo que en campaña hay que explotar. El antisanchismo, evidentemente, esa es una burbuja que puede explotar, pero que eso ya no le va a dar nada a la derecha porque ya lo tiene. Pero este tipo de cosas creo que debería prestar mucha atención y eso también tiene que ver con las condiciones de vida de la gente, la sanidad, cómo van a afectar ese tipo de medidas, la vivienda. Joder, no sé, leía una información que decía que el parque de vivienda en alquiler ha caído un 40% en Barcelona durante los últimos meses. Las medidas para proteger a los inquilinos han sido un desastre. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que en el imaginario colectivo, si tú hablas de sanidad, al fin y al cabo el votante piensa que, oye, quien más defiende la sanidad al final es de la izquierda, ¿sabes? Si tú hablas de vivienda, estás entrando, esto lo explicaba bien el señor Errejón que tengo aquí de compañero de mesa, o sea, la vivienda, aunque luego el Partido Popular pueda prometer, creo que va prometiendo 1 millón de viviendas nuevas en 4 años, oye, que a mí me parece una buena propuesta, evidentemente una de las claves es con el tema de la vivienda construir, y creo que la gente sí que puede quizás confiar en el PP, dice, bueno, esto no han sabido construir lo del PSOE, el PP llega, liberalizará todo, te regalará a los amiguetes, pero al fin y al cabo va construyendo. O sea, yo creo que son temas donde las formaciones políticas tienen cierta credibilidad o no. En el tema de los impuestos, yo lo que he hecho en falta es una derecha que diga claramente, oye, yo voy a recortar. Así, o sea, con valentía. Voy a recortar. Nadie lo dice. Voy a recortar porque hay un gasto en subvenciones que es indecente. Y es la realidad. Y creo que todo el mundo lo entiende. Porque ahora en Cataluña, claro, pero en Cataluña se ha montado un pifostio increíble porque la gente, incluso los de izquierda, han visto el gasto, ¿sabes? Y ha sido, bueno, gracias a la actividad de una persona normal y corriente que se ha puesto ahí a recopilar todos los datos. Pero yo creo que la gente entiende que estamos en una situación económica complicada, que la inflación, el poder adquisitivo, la vivienda, el trabajo, tal, y dices, ¿cómo puede ser que la administración pública en todas estas dificultades que todos tenemos, que si vas a hacer la compra, pues recortas tú en tu vida cotidiana? ¿Cómo puede ser que la administración pública en cambio sigue gastando millones de euros para proyectos, ayudas absurdas? Yo creo que la derecha ahí, el Partido Popular tiene una oportunidad
para, digamos, no limitarse al status quo y decir, oye, mira, el viento de cola me está llevando a velocidad de crucero hacia la Moncloa, y luego quizás te encuentras una campaña electoral complicadísima, porque vete tú a saber, Seguro. porque Pedro Sánchez juega, ¿eh? Claro. Hombre, Pedro Sánchez de momento no ha jugado. Si es que Claro. es el mejor político que hay. O sea, otra cosa es que se haya convertido en un megalómano con malas intenciones, pero es el que mejor entiende la política. Feijóo ha hecho campaña, ha estado una semana en campaña en Castilla y León. Me parece muy bien, se la ha jugado él. O sea, ha sido, yo creo, bueno, muy bien. Pero lo que se ha quedado de la campaña Pero es no. el tirito ese de balonmano, es lo que ha trascendido. Bueno, pero yo creo que, hombre, Castilla y León, yo entiendo que es una comunidad autónoma como muy territorial, ¿no? Donde las cosas también se ven. 40 años gobernando. Claro. O sea, Eso del gol no es baladí, que Almeida le pegó a un niño que estaba en el palo. Sí, por eso está gracioso. Pero yo creo que yo no me confiaría tanto. O sea, yo creo que tú necesitas tener un golpe de efecto. Eso es. Supongo que lo tendrán, porque bueno, es verdad que la Moncloa tiene 700 asesores, ¿no? El reportaje este último que ha publicado El País, yo entiendo que el Génova tendrá 70, quizás, no tendrá 700, pero hay unos cuantos por ahí que van pululando de bar en bar, pues estos son. Pues claro, quiero decir, ahí yo espero que tengan un golpe de efecto. Que no vale con el antisanchismo, que es importante, es una base importante, la derecha está movilizada, pero claro, si luego Sánchez te saca un par de promesas inesperadas en campaña, ojo. Es que mira, esto que tú dices, o sea, yo más que nada, yo no estaría muy tranquilo si fuese el Partido Popular. Y yo no estaría tranquilo. Ganaste las del 23 por 1,5 puntos. Que es que esto nos olvidamos. Es verdad que los escaños luego confunden. Es 1,5 puntos, sacó 340.000 votos más en las de 2023. Las europeas, ojo. Las europeas. Y es que al final también pasó con las autonómicas y las municipales, que luego fue cuando fue el adelanto electoral. Entonces, Sánchez está loco. De loco nada. Tú mirabas los votos y sí, es verdad que luego pues en municipios hubo muchos cambios de gobierno, pero la realidad es que tampoco había tanta diferencia. O sea, Sánchez es muchas cosas. Ahora, tonto sin duda no es. Entonces tú dices, en el fondo, ¿qué es lo que está cambiando? Pues que Vox sacó un 12,38 y ahora está en torno al 18, 19, me da igual si llega al 20, lo que tú quieras. Y dices, pero cuidado que te puedes ver en unas nacionales en las que pierdas las elecciones. Sí, Crevi. sí. Luego, además, lo que decíais, ¿no? Que Castilla y León es una comunidad especial, primero, porque es la segunda comunidad más envejecida de España. Sí, eso implica también, o sea, eso explica mucho lo que ha sacado el PP y el PSOE. 1 de cada 3 pensionista de los votantes. Pues porque también hasta qué punto tiene el efecto de esta revalorización de las pensiones continuas, que dices, pues claro, también se ve. O sea, no todos los pensionistas han votado a la PSOE, es evidente, pero esto también tiene un impacto. Y luego es una comunidad conservadora, en general, dentro de lo que son las comunidades autónomas, pues sustos. Mayormente conservadora. Entonces, sí, como que el PP ha salido como muy triunfante, ¿no? Muy triunfalista, pero yo creo que el motivo de su triunfo es ver que Vox no ha superado el 20%. Es mi impresión, ¿eh? O sea, como que se ha alegrado mucho de eso, pero ya está. Pero lo cierto es que si algo se puede saber de Vox, y si alguna enseñanza podemos sacar de Vox de estas elecciones, es, primero, que tiene un suelo muy alto. O sea, que el PP no le ha quitado votos a Vox. Vox ya tiene un suelo bastante consolidado, bastante alto, y no va a desaparecer. No va a ser como Podemos o como Ciudadanos, esa es mi impresión. Sobre todo porque hay ciertas tendencias en España que son crecientes y que no se van a resolver y que eso pues, va a alimentar cada vez más a Vox, como por ejemplo el tema de la inmigración y tantos otros temas, ¿no? Entonces, o sea, lo de Vox no es un espejismo, no es una cosa que esté sobreinflada, sobrerepresentada, no. Se ha visto que tiene un suelo bastante potente del que no se va a mover. Lo segundo que se ha visto es que, bueno, que el PP no le ha quitado votos, y lo tercero es que también tiene techo. Y creo que también ahí sería oportuno pues, que Vox como partido hiciera una reflexión de por qué, ¿no? O sea, de cómo se rompe ese techo, ¿no? Y yo creo, desde fuera y sin tener ni idea, pero creo que también hace falta un cierto arraigo territorial. O sea, que no. La impresión es como que Vox, además, que se ha juntado con todo esto de escándalos que ha habido, de gente que se le echa, qué tal. La purga. Sí. Y entonces la sensación que hay es como que hay un control muy férreo desde la cúpula y que seguramente porque por miedos del pasado, ¿no? Pues cuando han dejado un poco manga ancha a alguno les ha salido rana, ¿no? Pues en Andalucía, ¿no? Y en otros sitios. Entonces, pues como que tiene esa especie de prevención, ¿no? De que todo esté muy controlado, de que sean candidatos muy del partido, muy alineados con la cúpula, y creo que eso es lo que les está marcando el techo. O sea que toca un poco, a lo mejor, soltar un poco las riendas, que da miedo, efectivamente, pero es lo que te va a hacer. O sea, es que en España, para ganar elecciones, no solo autonómicas, obviamente, sino también generales, necesitas un verdadero arraigo territorial. Y necesitas personajes carismáticos, personajes del lugar, que se recorran. O sea, creo que la campaña de Vox, por ejemplo, ha sido buena. O sea, Abascal ahí recorriéndose los pueblos más recónditos y hablando con la gente y tal, es muy bueno. Pero también tiene que andar el candidato. O sea,
Vox es el partido, por ejemplo, en el que el secretario general tiene más presencia de sobra, ¿no? Pues Pedro Sánchez o Feijóo no están todo el rato en las campañas, ¿no? Pues van a un par de mítines al final y ya está, ¿no? Abascal, en cambio, no, está en todas las campañas, recorriéndose de todos los sitios, que eso está muy bien. Yo creo que es una buena estrategia, hay que andar, como se dice, ¿no? Hay que recorrerse todos los pueblos y hablar con la gente. Pero también hace falta que ese recorrido, que ese andar, lo hagan candidatos con perfiles propios, con carisma propio, incluso con un discurso un poco propio, ¿no? O sea, que no sean meras correas de transmisión del partido, sino que también se deje un poco de manga ancha para que haya innovación y que haya discurso propio. Y ya última cosa, lo que decías de la sanidad, que esto ya es tremendo, ¿no? Y que se une con lo que decía Luca de la monarquía. Yo no había pensado esto, pero no me extrañaría nada. Me parece... Ahora vamos a hablar del rey, porque ha habido una polémica respecto a las declaraciones. Sí, ahora eso además no va a ser tanto o no sería tanto de cara al resto de España como a Cataluña. Sí, sí. Hasta que no vote Cataluña y no vea el efecto que ha tenido el PSC, el gobierno de Illa, sobre el independentismo, yo no voy a tener una idea de cuál va a ser la verdadera salud del PSOE dentro del país. Sí. Pero vamos, que no, es que me encajaría mucho porque el PSOE está ahora como dando palos de ciego, tratando de tocar teclas sin ton ni son, que cada cual más disparatada que la anterior, para ver cuál resuena con su votante, para ver cuál es el banderín de enganche, claro, ¿no? Entonces hicieron lo de los 500.000 tal, ahora lo de la sanidad universal para todo el planeta Tierra, ¿no? Y esto no me extrañaría lo más mínimo. Que, por cierto, lo de la sanidad universal es una locura, ¿no? O sea, sobre todo eso, que la sanidad pública no está en sus horas más altas, sino todo lo contrario. Cada vez hay más noticias de negligencias médicas, de muertes absurdas, que es un poco por eso, porque los médicos están superados, no tienen medios, están homologando títulos a tutiplén y o sea que no es el momento para hacerlo y es una irresponsabilidad y vamos a ver las consecuencias dentro de muy poco, ¿no? Y no me extrañaría que también tirara pues, por esto que ha dicho Luca de la monarquía. Ahora vamos a hablar, para rematar, hablaremos de esa polémica del rey, pero vamos a escuchar a Carlos Martínez, el candidato de la PSOE, que decía que no le gusta mentir, excepto si es necesario. Bueno, como a mí. Vamos a escucharlo. Que siempre, ¿no? Que solo me gusta mentir si es necesario y creo que hay muy pocas veces que sea necesario. Y hoy tampoco, no estoy contento. Tenemos que agradecer a tantísima gente, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Lo que nos hemos implicado, lo que llevamos trabajando durante tantísimo tiempo, durante todos estos días, durante todas estas semanas, durante todos estos meses, para intentar que Castilla y León le diéramos un vuelco. Y ese vuelco, ese proyecto de transformación es verdad que ha tenido un resultado importante, muy, muy importante. Y por eso lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos los que habéis estado ahí, a toda la gente. Bueno, pues estas eran las palabras que es que, claro, también engaña. Hay que recordar que había un procurador más en estas elecciones y pues eso también puede llevar un poco a engaño. Pero bueno, al final es el único dentro de estas últimas que hemos tenido que consigue mejorar los resultados de la PSOE. En Andalucía, pues María Jesús Montero no parece. Bueno, claro, una de las conclusiones a la que se llega es que al fin y al cabo, cuanto más hueles a sanchismo, peor es en las varias elecciones. ¿Qué es eso? Eso dicen. Lo he discutido mucho hoy. Eso dicen. Y yo creo que no. Que el que vota la PSOE, le pongas una cabra o le pongas. Hombre, ¿te acuerdas que pongas a Gallardo como bueno. Mental, por el poder, tío? O sea, eso ya es como demasiado, ¿no? Pero... Hombre, a ver, Pilar Alegría no creo que fuera una gran candidata, ¿sabes? María Jesús Montero tampoco, no. El de Extremadura no. O sea, yo creo que este señor, Carlos Martínez, por lo que dicen los de ahí, es uno que tenía, bueno, más pulso del territorio. O sea, era una persona, bueno, alcalde en primer lugar, que ojo, alcalde es un gran entrenamiento político. En fin, alguien más reconocible, y de hecho lo que dicen también a su izquierda, o sea, los de Izquierda Unida y Podemos, es que era un buen candidato. O sea, que parte de ellos dicen, hombre, nosotros hemos perdido votos, pero este no era Pilar Alegría. O sea, como para decir, ese era mejor candidato, más difícil, ¿no? de ganar. Y luego está el tema del voto útil, ¿no? Que también es lo que están diciendo, siempre en la izquierda del PSOE. O sea, dicen, oye, que al fin y al cabo, pero el voto útil lo ves con la señora que tiene la camiseta del no a la guerra. Joder, sí, delirante. O sea, es que claro, el voto útil para esta izquierda es que Sánchez les ha comido la narrativa. Toda. O sea, ellos tienen en ese momento solo una salida lógica, que es romper con Pedro Sánchez e irse del gobierno. No queda otra. Es un partido que hoy estaba viendo las elecciones desde las europeas hasta hoy. De media tiene un 2-3%. Tipo País Vasco 2, Galicia 1, Aragón 2. O sea, estamos hablando ya
de la nimiedad absoluta. Es decir, vale, es verdad que no es una formación política que pueda aspirar al 15% en este momento porque su ciclo está más o menos agotado, no es Vox, pero claro, de 7, 8% a 2%, pues evidentemente tú estás en caída libre. Entonces, dentro de los partidos de Sumar existe ese tema, esta reflexión. Hay algunos que la están haciendo que dicen, oye, aquí tenemos que desmarcarnos, no vale. Lo que pasa, claro, que son muchos y cada uno pues tiene intereses particulares. Entre otros, Yolanda Díaz, que ya ha dicho, mira, me habéis me voy a los Oscar y ahora hago lo que me da la gana. Me voy a pegar el año de mi vida, vamos. Se ha ido a los Oscar en noche electoral. O sea, realmente de manera más clara como para decir, ya no me importa un es que además de lo que va a pasar con vosotros. Pero hombre, pero ella a su manera tiene razón, porque al fin y al cabo la han obligado a salir, digamos, bueno, a ver, de la candidatura. Ella hizo un anuncio diciendo que renunciaba, Luca. Como cuando tú te acuerdas cuando tú renunciaste a ser delantero del Milan. Efectivamente. Pues lo mismo ha hecho ella. Igual. Un gesto de generosidad. Pero no os acordéis aquella entrevista. Es que esta mujer, a mí me hace mucha gracia. Habrá un día ya cuando desaparezcan que diremos, joder, qué bien nos lo pasamos, la verdad. Dentro de lo mal que nos fue. Pero bueno. Es que como no lo tomemos con humor, acabamos aquí todos de la olla. Claro, pero tienen tanta desfachatez. No sé si recordáis una entrevista que le hicieron en Televisión Española al tal Mas Giró este. Joder. Y le dice, bueno, ¿y tú que eres de Galicia, no echas de menos tu tierra? Y dice, sí, yo es que salgo a la ventana, lo veo todo gris, y es verdad, a veces voy a la compra y hay unas señoras y dicen, pero usted es la vicepresidenta, usted va a la compra, va al supermercado. Y yo digo, claro, yo soy una persona normal. ¿Vives en un espacio gris? Vives en un piso en el Paseo de la Castellana con vistas a nuevos ministerios que tiene más de 200 metros. Te pagan todo. Te vas a Los Ángeles. De verdad, en realidad, dada la situación de este país, tienes unos privilegios de monarca consorte. Tú no gobiernas, eres una especie de... Tienes unas competencias en trabajo, pues bueno, que las ejerces de aquella forma, pero oye, que si te tienes que ir a ver los Oscars, te inventas que vas a apoyar al colectivo de trabajadores, de actores, da igual. Pero vives como Dios. Y en esa entrevista, claro, dices, ¿qué pensará el chaval, no sé, que esté de alquiler unas calles más allá, en Tetuán, en un piso de estos de Infanta Mercedes, que tienen 5 habitaciones, que son grandes, pero que viven 200, es decir, viven 5 tíos, 5 estudiantes, 5 lo que sea, en una zona mucho más penosa, con peores servicios que la vicepresidenta y todavía más gris. ¿Qué pensará cuando escuche esta? Bueno, pues hay gente que les vota, es decir. Vuelvo a las generales del 23, pues claro, estamos todos partiendo de risa. Yolanda Díaz, 12,38% sacó Vox. Sumar, 12,33%. Es que estuvo a un pelo de ser la tercera fuerza. Claro, estamos partiendo todos de risa. 3 millones de votos sacó Yolanda Díaz. Sí. Cada este país es una cosa delirante. Yo lo que no sé si les funcionará lo de Rufián, no tiene pinta. Ah, bueno, es que Rufián ayer estaba muy preocupado. Eso ya pasó, pero es que ayer Rufián puso, ¿veis lo que pasa? Por no hacerme caso a mí. Se han enfadado todos con Rufián. Claro. Están enfadadísimos porque dicen, a ver, no era el momento como para... para recordarnos lo mal que estamos. Nuestras miserias. Para pensar lo que viene a ser por la cara. De todas formas, Rufián tiene razón. Hombre, Rufián tonto no es y dice, yo quiero seguir viviendo en Madrid comiendo cocido, claro. Rufián tiene razón porque Rufián dice, oye, aquí no se trata de la unidad. No es la unidad por unidad, se trata, bueno, además de su interés particular, pero se trata de reconstruir, reconfigurar, rediseñar todo lo que es, en fin, la propuesta política de esta gente. Y creo que ellos deberán, antes o después, afrontar realmente, o sea, un debate de fondo, pero muy, muy, muy profundo. Una cosa buena que ha tenido el sanchismo, ahora ya sí que sí creo, es que se ha cepillado a todo lo que hay, Podemos, Sumar, PNV, excepto Bildu, Los únicos que están sacando rédito de estar al lado del sanchismo y no quemándose es Bildu. Sí. Es dramático. Es que gobernar, o sea, cuando tus propuestas son... Vives tan desconectado de la realidad, porque yo creo que Sumar es seguramente el partido más desconectado de la realidad del programa político español, pues cuando te toca gobernar, pues lo sufres mucho. Claro, lo mejor es estar en la oposición, pues proponiendo imposibles y tal, pero cuando me toca y hay vamos, se ve lo que estás haciendo y tal, puede ser un desastre. Yo quería, y creo que esto es para celebrar, o sea, de esas elecciones, que Podemos, Sumar, hayan desaparecido otro parlamento autonómico, es algo fantástico. Y yo quería aquí ahora abrir un melón un poco incómodo, que es el de Salf, ¿no? Que Salf... por ejemplo, en Zamora y Segovia, con los votos que ha sacado, pues el escaño al PSOE en vez de a Vox, por ejemplo, y demás. Pero yo creo que hay un discurso que es como el 100% de los que ha votado a Salva a votar a Vox, pues no. No, claro, efectivamente. Puede que no, pero bueno. No creo. Yo creo que una parte muy significativa sí que se juega entre los dos partidos, ¿no?
Y quería hablar del tema de la antipolítica, ¿no? Porque peor que es la queja a la política es cuando ya te vas a la antipolítica, ¿no? Pues nada, todos son unos ladrones, esto es un desastre, que vuele por los aires y voto a este tipo, ¿no? Y creo que esto es una cuestión muy generacional, ¿no? Nos metemos mucho con los boomers, por lo general, ¿no? Pero creo que hay una generación a la que también hay que señalar y que hay que acusar, que es la generación a la que por desgracia pertenezco y creo que pertenecemos todos, que es la de los millennials. Los millennials... Somos la peor generación de la historia. La peor generación es una generación verdaderamente lamentable. Joder. Yo pensaba que éramos los mejores. O sea... No. Mira, ¿cómo vamos a salir de esta tertulia? Toda mi esperanza está puesta en los Z, la generación Z, que son los que yo tengo de alumnos, son unos descerebrados, pero tienen intuiciones morales que están bien, ¿no? Y empiezan a redescubrir cosas, empiezan como a no tragarse la doxa dominante, decir, oye, a cuestionar cosas que se daban por hecho y que habíamos dado todos por hecho, empiezan a cuestionarlas, ¿no? Pero los millennials, que somos nosotros, somos un desastre. Somos una generación muy infantilizada, la generación de Harry Potter, de los Funko Pops que tienes ahí. Pero bueno, aquí están un poco... te metas con mis compañeros. Están aquí un poco de modo irónico, pero hay gente que las colecciona. O sea, es una generación como muy infantilizada, muy de los juguetitos, de tal y de cual. Y es una generación muy antipolítica. Diría que es de las más antipolíticas que hay. Son la generación que auparon a Podemos, ¿no? Pues a estos hay que destruirlo todo, la casta, no sé qué, tal cual. Y ahora yo creo que también es una generación que está muy detrás de este fenómeno de Salf y creo que es un peligro, ¿no? Es la generación, lo que decían los griegos, ¿no? Del idiotés, el idiota, que es el que no se ocupa de las cosas políticas, ¿no? El que se ocupa de solo de las cosas. Me gusta lo de los griegos, el idiotez. Pero bueno, la idiotez, los idiotas, vamos. Para que veas lo que somos, Luca. No, pero el idiotez, no como insulto, que también, sino aquel que se ocupa solo de lo privado, ¿no? Un tipo antipolítico que no se preocupa de las cosas políticas. Su única, digamos, reflexión política es, todos son unos ladrones, todos son un tal, hay que derribarlo todo. Y ya está, no es una cosa propositiva, sino meramente así, como una posición muy fácil, ¿no? Frente al polités, que es el que participa de la política, la generación millennial es la generación de los idiotés, ¿no? Y a mí esto me duele, ¿no? Y me duele pues que exista un partido pues como Salf, que es un partido que no debería existir y que por mucho que saque pocos votos o que se hunda o tal, pues cada voto me duele, ¿no? Que exista gente, pero se refiero que voten al PSOE o a cualquier otro partido a que se vayan a Salf. Pero siempre existen partidos así. O sea, claro. ¿Cómo me explicas, Yolanda Díaz, 3 millones de votos? Eso es poca broma. La PSOE del 30% no baja, pero vamos que, o sea, yo de verdad, yo ya doy por hecho que es imposible. Lo comentaba ayer Chapu en el directo que hicimos. Es que ahora estás hablando con unos tíos que han llegado al punto de decir que Ayuso ha matado más que ETA. Entonces tú, cuando tú te has comido eso, pues dices, no, ETA, ¿y qué me dices de Ayuso? Sí. Que ha matado a 7.000 y pico ancianos con sus propias manos. Claro, tú ese tío... Es que es imposible que puedas debatir nada. Es un poco lo que pasa ahora con la guerra, lo comentamos la semana pasada, que te dicen, ¿estás con Irán o eres del bando de Epstein? Y dices, hostia, tío. Y dices, claro, si el debate me lo planteas así. Bueno, fíjate. Dices, y ahora se supone que tú tienes que hablar con esa persona y convencerla. Es que es imposible. Fíjate que, o sea, España siempre ha sido muy españita. Sí, pero por su sistema electoral, fíjate, habláis de Salf ahora, a favor o en contra de Salf. A ver, ¿cuánto ha tenido? Un 1,5%. 1,4. 1,4. Es que pero no ha tenido representantes. Claro, pero es que dicen que los en un votos... sistema, por ejemplo, más proporcional, tendría quizás un procurador. Hombre, es que si, por ejemplo... Y de un procurador, luego las formaciones políticas suelen ir a 3, y a 5, y a 10, o sea... O sea, Soria ya, por Ávila y tal, tiene menos porcentaje. Lo que pasa es que se le critica porque se está haciendo la suma de los que han votado en Zamora, Segovia y Valladolid por Salf. En vez de haber votado a Salf, hubiesen votado a Vox. Vox hubiese sacado 3 más y no 3 más el PSOE. Sí, pero si han votado a Salf... Es que yo tampoco tengo tan claro que el votante... Es que no quieren votar a Vox. Y si todos los que votan a Vox hubieran votado al Partido Popular, ahora mismo tendría 200 representantes. Sí, no habría elecciones, claro. Claro, y luego, hombre, en la izquierda... Hay algo parecido, o sea, los anticapitalistas de Andalucía roban votos a Izquierda Unida y a Podemos, o sea, esto siempre ha sido un problema. De hecho, una de las grandes habilidades de Pablo Iglesias en su momento fue agruparlos a todos. O sea, el primer Podemos tenía a los anticapitalistas, de hecho, Echenique estaba entre los anticapitalistas. Miguel Urbán, ¿no? Sí, pero Emilio Delgado, por ejemplo, el que ahora se reúne con Rufián, estaba en izquierda
castellana, o sea, una movida de un grupúsculo, digamos, madrileño, casi nacionalista. Siempre han existido ese tipo de formaciones. Yo creo que forma parte de la política. Luego, no sé si son todos millennials. Yo creo que yo daba por descontado que había muchos jóvenes, o sea, Z, ¿no? O sea, no sé por qué has hecho la relación. Hay una mezcla de todo. A ver, es verdad, cuando analizas el CIS, previo a las elecciones europeas y te preguntaban, ¿tú por qué vas a votar a Salv? La opción mayoritaria era que por descontento o por tocar las narices, era la segunda, porque ellos querían emitir un voto protesta sobre eso. Yo estuve en la fiesta que organizó ahí Luis en la discoteca Cats, la fui a cubrir para el periódico, y había de todo, era una mezcla un poco extraña, es decir, es verdad, había pijos, había chavales que veías que se acababan de despegar de la silla del ordenador después de jugar todo el día, es decir, con sudaderas, chavales normales, es decir, de más jóvenes que nosotros, aunque bueno, eso va siendo cada vez más fácil. Y luego había gente también mayor a la que habían convencido con historias como la de Pepe Lomas, que fue aquel que pegó un tiro a uno que entró a robar a su casa. Así, pobre hombre, que lo querían. Sí. Es decir, es típico movimiento populista, es decir, que pica de aquí a allá. En cualquier caso, yo de verdad quería mostrar mi agradecimiento sobre el tema de Millennial, porque es que de verdad creo que es verdad y hoy es un buen día para sacarlo porque como es prácticamente un poco, estamos celebrando, por decirlo de alguna forma, el entierro, uno de los entierros que va a sufrir esta izquierda. Es que nosotros nos vimos en crisis, fuimos la generación que nos prometió, y vosotros estáis en la misma, y nos prometieron que si estudiábamos íbamos a ser alguien en la vida, es decir, a prosperar. Y de repente no pasó así, y a llorar. Es decir, y a llorar, ya está. Y de repente confiamos, hicimos una lista de 7 cosas, listas abiertas, fuera coches oficiales, y confiamos en esto, esa generación confió en esta gente, de los Pablo Iglesias y compañía, y oh casualidad, queridos millennials, en la vida muchas veces quien te promete no te da. Fuiste muy inocente precisamente porque es ese comportamiento infantil, inmaduro, que parece ser que no hay que luchar las cosas, que si sigues un programa no te vas a desviar al 100%. Y nos hemos tragado toda la ideología woke. Somos la generación que se ha comido la ideología woke. Yo, en defensa diré que yo siempre he sido facha, desde pequeñito, siempre. O sea, yo no he tenido estos... Es verdad que hay algunos que dicen, no, yo de pequeño era del Partido Comunista, yo nunca. Yo siempre facha. De hecho, yo empecé a escribir con el auge de Podemos porque amigos míos, que se suponían que no estaban en esa línea, lo estaban flipando con Podemos. Sí. O sea, mi inicio fue como, no me puedo creer lo que está pasando aquí. Sí. Bueno, mucha gente diciendo, este tío es muy listo, tal, que no estoy de acuerdo, pero joder, es que este tío es un nivel, tal, no sé qué. A mí me alucinaba cómo surgió todo eso. Yo empecé por eso, por el auge de Podemos. Cómo surgió de todo eso, me alucinaba. De hecho, estuve por puro interés en la manifestación esta del Tic-Tac. Digo, a ver cómo es la gente que está emocionada. Y ahí sí que había de todo, había gente de todo tipo. Era muy sorprendente. Hombre, es que es verdad que... Bueno, 15M, mira, 15M, ayer fue 15M, ayer Podemos el 0,74, ahí peleando con Pacma. Y ya más... Pero ayer era un 15M fake, porque era el 15 de marzo, no el 15 de mayo, o sea... Bueno... todavía el 15M del entierro definitivo todavía no ha llegado. Pero qué tropa, de verdad. Bueno, o sea, que vinieron a vendérnosla después de haber estado trabajando en Palacio Miraflores, en Venezuela. Bueno, ¿cómo que vinieron a vender aquí mejoras democráticas? Y todos nos lo creímos. ¿Sabes? Vicepresidente del gobierno. Y llega a ir con la bandera detrás y te gana con mayoría absoluta. O sea, que es que aquí estamos ahora con... Es que el pueblo español es durísimo, Esta es la tesis de Federico y estoy de acuerdo. O sea, 100%. Bueno, de hecho, el mismo discurso. Pero en las primeras reuniones... Yo lo cuento en este libro. En las primeras reuniones, Errejón, cuando le decían, oye, ¿qué posición vamos a tener con Cataluña? Errejón decía, de Cataluña nosotros no vamos a hablar. Muy listo. Porque decía, ¿para qué vamos a dar a nuestros adversarios? ¿Por qué vamos a entrar en un terreno político complicado? Es que realmente a veces la estrategia política es tan sencilla como, esto no quiero hablar. Por eso antes decía, ¿qué es sanidad? Ni es sanidad. Hay que hablar de impuestos. La derecha en este país tiene que proponer a los ciudadanos una revisión total del gasto público. Sí, es que además, perdón, sería muy sencillo eso, un breve apunte. Porque si tú hablas de impuestos, de bajar impuestos, sería muy sencillo como, mira, tú eres autónomo, te voy a bajar los impuestos. ¿Sabes qué pasa si te bajo los impuestos? Que puedes invertir y puedes ganar muchísimo más dinero. Sí, pero tienes un problema que Feijóo le dio el botoncito y todos los del PP a que paguéis el 100% más de cuota autónomo, ¿eh? Que yo cada mes me acuerdo de ellos. Claro, y estando en la oposición. Bueno, y el 21% de IVA que se ha quedado. Es decir, eso no hay un debate. Ahora me viene Feijóo y me habla de reformas fiscales. Digo, ¿pero qué me estás contando si votaste a favor y todo el Partido Popular de la subida de la cuota de autónomos? Vamos con Llamas, no nuestro querido Manuel Llamas, claro, sino el de Podemos, el de Castilla y León, que
con el 0,74 pues no le han gustado los resultados. Evidentemente, la situación desde Podemos, la valoración que hacemos de nuestro resultado es muy negativo. El resultado es inapelable, es negativo, no se puede valorar de otra manera. Mi implicación personalmente ha sido total, con lo cual asumo también la responsabilidad total. He tenido muchísima implicación en todo, desde los ejes, la estrategia. O sea que asumo en primera persona los resultados y, por supuesto, que pido disculpas por los errores que seguro que he cometido. Y en cualquier caso creo que es importante que en estos momentos pues lo que tenemos que hacer es una reflexión colectiva. La señora de atrás, maravillosa, ¿eh? Pues estaba infiltrada. Sí. Pues me parecía más de Podemos lo que estaban detrás del candidato del PSOE que estos. Sí, es verdad. O sea, más ¿cómo está el asunto? Más aseados los de Podemos que los de la PSOE. A ver si contrataron antes, porque como no hay nadie ahí en el partido, a lo mejor... Claro, si la señora está un poco descolocada, como dice, ¿qué dice este? ¿No? Daba la sensación. Bueno, después de este análisis profundo, Luca. No, a ver, Podemos, o sea, que Podemos poco podía hacer, francamente. Podemos ahora mismo está en una situación realmente complicada, porque en Aragón también sacó, ¿cuánto? El 0, algo por ciento. O sea, sí, también lo petó. Es realmente increíble. Lo que pasa es que, bueno, en ese espacio político, pues ahí tienen que reconfigurarse. Yo creo que todavía es pronto para decir que están aniquilados. Las elecciones de Andalucía van a ser muy importantes. Ahí se la juegan de verdad. Y a mí lo que me llega es que ya la idea de la unidad con este Podemos al 0, o sea, los demás le dicen, mira, pero ¿eso para qué? O sea, que Podemos, cuidado, que ha jugado también con el fuego, porque con las elecciones europeas se vinieron un poco arriba, porque Irene Montero ganó incluso en Cataluña a Yolanda y tal, pero ahora, en fin, su aportación para llegar a un pacto de unidad es complicado. 0,9 sacó en Aragón. Claro, yo creo que ahí la cosa es difícil. Y luego, claro, el problema que tienen es que todos están comiendo de la mano de Sánchez. Claro. Porque fíjate que ahora Pablo Iglesias va a un acuerdo con Movistar para su televisión tal. Al fin y al cabo, claro, dicen que Sánchez no sé, pero tampoco romper de verdad con Pedro Sánchez. Pero si rompieran con Pedro Sánchez de verdad, tendrían tantos argumentos, desde la corrupción, la hipocresía del PSOE, los escándalos que tienen de carácter sexual y todo lo demás, con dirigentes en la cárcel, o sea, que tendrían prácticamente una autopista como para, oye, decir, basta, se ha acabado. O sea, ahora volvemos a impugnar, volvemos a ser una izquierda pura, una izquierda contra la izquierda falsa del PSOE. Y ahí cambiarían radicalmente, digamos, toda la ecuación. Han sido pesoizados, como dicen. ¿Eso dicen los Z? Sí. Son los Z. Han sido pesoizados. Ha sido pesoizado, claro. El PSOE ha cogido y se lo ha comido todo. Excepto Bildu, que eso es muy loco, ¿eh? Sí. Luego se ve también que que Podemos no ha tenido renovación. O sea, que estaban las figuras que todos conocíamos, ¿no? Pablo Iglesias, Echenique, este personaje tal, Monedero, y según han ido cayendo uno y otro por distintas circunstancias, como este tío era completamente desconocido, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante para todo partido saber cerrar, pero también saber abrir, y saber cuándo cerrar y cuándo abrir. Varias caras visibles. Bueno, cuidado a Vox, porque Vox está cometiendo algunos errores que cometieron Podemos en su momento. Sin caras visibles. Las purgas internas, la bunkerización, el hecho de que no confían en dirigentes regionales. Y luego, ojo, yo creo que ahora Vox yo creo que tiene una encrucijada interesante y podría hacer una jugada atrevida, porque podría hacerlo. Es decir, vale, tenemos 3 comunidades autónomas, ¿vale? Extremadura, Castilla y León y Aragón. Yo te doy al Partido Popular dos presidencias a cambio de una. O sea, es una jugada que en España, digamos, no estáis muy acostumbrados a eso, porque es quien gana las elecciones en teoría va a gobernar, pero esto en parlamentos fragmentados se hace. El problema que tiene Vox es que, aunque lo contemple, ¿quién pone, por ejemplo, el presidente en Aragón? ¿Quién es el candidato? O sea, quiero decir, el problema de Vox es que le falta también unos abascales pequeñitos, digamos, en determinados territorios. Y creo que les falta porque quizás desde la cúpula madrileña no han otorgado confianza a dirigentes territoriales potentes. Sí, por eso digo que hay que saber... Nolasco es el de Aragón, ¿no? Sí. Por eso digo que hay que saber cerrar, o sea, hay que saber, este es un partido, este es el mensaje, no queremos versos libres, pero también abrir, o sea, que haya...
que haya fichajes, o sea, que cada fichaje del partido lo puedas anunciar porque, oye, he fichado una estrella, ¿no? O sea, no una estrellita que va ahí que es un tío conocido, que ha estado ya en política muchos años y que quiere ir por libre y que se piensa que... No, pero gente muy valiosa, decir, oye, tengo una cantera de la pera, ¿no? Y, joder, esta persona ahora ficha por este partido y esta también. O sea, que se vea... Sí, casi como que hay una especie de movimiento social de gente valiosa que se está sumando a las filas de un partido. Creo que esto es importante. Tienes a Quero, ¿no? Carlos Quero, quizás es el único. Que es un tipo, sí, fantástico. Te gustará más o menos, pero el tío. A mí me encanta y sus propuestas de la vivienda me parecen muy buenas. Además, el tío se sabe. Yo en eso discrepo un poco, pero reconozco que el tío es valioso. El tío además se sabe, o sea, es un tío que se ha estudiado muy bien su tema. O sea, le ponen una cebolleta delante y el tío no duda. El tío sabe sacar datos, tal. O sea, le ponen un micrófono y dispara. O sea, no saca consignas vagas, ¿no? Sino que el tío se conoce el tema perfectamente. Gente así, gente de ese perfil creo que es muy necesaria. Y ya, último apunte, me alegra mucho con Rubén haber encontrado un compañero para el Frente Antimillennial, porque además es que es una generación que... Mira cómo sigue. Se ha dicho, yo he venido aquí a destrozar última cosa, es que creo que esta es una beta política que hay que explorar, ¿no? Que hay que un tema político, un topos que hay que explorar, ¿no? Es una generación que efectivamente nos hemos tragado todo, ¿no? Pues que te vas tal carrera, que se hacía tal, si cumplías una serie de checks, te iba a ir bien. Hemos visto que no, o sea, una generación que ha experimentado el precariado de verdad, que nos han engañado con eso, con maquillaje, ¿no? Pues quitamos los coches oficiales, quitamos no sé qué y ya todo va a ir fenomenal. Y también otra filfa, ¿no? Y eso a nuestra generación no le ha generado ninguna reacción, o sea, no ha habido respuesta. Seguimos siendo una generación totalmente conformista, totalmente apolítica, de idiotés, y no es una generación que eso no nos ha hecho despertar, no nos ha radicalizado, sino todo lo contrario. Con respecto a Vox, un apunte que yo creo que es importante. Yo creo que si no desarrolla las bases, corre cierto peligro, aunque haya esa mayoría social por esos temas que no se van a resolver, que yo creo que son los de los perdedores de la globalización o a lo que ellos se quieren dirigir. Si no desarrolla las bases, yo creo que si se enfrenta a una crisis de liderazgo, se puede enfrentar a una crisis de supervivencia, no lo sé. Pero esos partidos que son tan personalistas, ha pasado, por ejemplo, UPyD de Rosa Díez, o el propio Ciudadanos de Rivera, se ve que cuando les falta el líder, se pueden caer. Y luego hay cosas que, no sé, creo que España en realidad es prácticamente un régimen de partidos en casi todos los sentidos. Y creo que hay cosas que le pasa al PP, pero creo que en este caso le pasa especialmente a Vox, que no se dan cuenta de muchas veces o que ocultan bajo discurso por una impostada diferencia política el papel histórico que tienen que jugar en este momento en España. El papel histórico que tienen que jugar es el de ser la alternativa a un gobierno que es que no es un gobierno cualquiera, es un gobierno que ha rebasado varias fronteras por las que yo creo que no se tiene ni siquiera que discurrir, ni siquiera que merodear, que es la del ataque a los jueces, al resto de los opositores un ataque salvaje, a la propia mujer de Feijóo simplemente la atacaron por el mero hecho de que porque había salido un caso sobre Begoña Gómez, y a los medios de comunicación, que yo no creo que tengamos que estar exentos de críticas, pero es que el ataque de esta ha ido por la vía del dinero, y ha ido por la vía de, en algunos casos prácticamente, el chantaje, o poniéndose alrededor a personajes que son nocivos. Entonces yo creo que más allá de los intereses partidistas, lo que tendrían que tener claro, y yo creo que eso se lo tendrían que transmitir al ciudadano más, para precisamente transmitir cierto optimismo, es que ellos tienen un papel en este momento de la historia de España. Y ese papel es el de terminar con esto. Y a partir de ahí ya hay que empezar a negociar. Sí, es un poco la línea de hoy. Abascal ha dicho que sí, que están dispuestos a formar gobierno. Feijóo ya lo entendió en las elecciones de Aragón. Yo creo que fue como la última prueba. Dijeron, mira, aquí que soñaban en su momento, a ver si conseguimos pactar con estos, tal. Pero es imposible. O sea, tenéis que poner de acuerdo sí o sí. Y si tanto que dicen querer a España, pues que lo demuestren. Es que yo creo que hoy por primera vez han hablado bien los dos. Sí, hoy tanto Feijóo como Abascal han coincidido en que sí, venga, ¿qué vas a hacer? Pero es que también, ¿qué vas a hacer en Extremadura? ¿Vas a ir a una repetición electoral? Es que sería un delirio. Bueno, vamos con el rey, porque eso es de las cosas que también se lleva hablando últimamente, que yo no sé ahora cuando lo escuchéis a ver qué opináis vosotros. Yo es verdad que he leído el clickbait, estamos en esta época, y he dicho, ya estamos. Digo, ya Leticia otra vez. Pero luego si lo ves en contexto no está tan mal. Héctorcillo, por favor. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos, y bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos
pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos los de Europa Press, es que utilizarla ya para panda de vagos porque no han dicho los peores reyes católicos. Es que me pone de los nervios, tío, la gente vaga. Luego, pues la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Bueno, a ver, primero, claro, los peores reyes católicos que ponía ahí Europa Press no ha dicho eso. Lo que pasa es que es una panda de vagazos trabajando ahí que ya directamente lo hacen con la IA, que te dicen, sácame el subtítulo como a ti te dé la gana, y claro, y se cuela, porque no ha dicho eso. Yo, no sé, yo lo que ha dicho, pues sí, pues obviamente, si tú juzgas el pasado con los ojos del presente, es que cualquier época te parece aberrante, prácticamente. A ver, y el rey ha dicho lo que ha dicho. O sea, el rey, vamos a ver, por lo que sé yo, o sea, el rey hoy tenía una visita en el Museo Arqueológico, creo que era de Madrid, por un tema de, bueno, era una muestra y tal, en fin, una exposición. Y ha ido sin agenda oficial, algo muy raro para el jefe del Estado. Entre otras cosas, porque los periodistas, si saben que el rey va en una exposición sobre México, acompañado, creo que era por el embajador de México, y sabemos que hay, desde la época de Obrador y ahora con la nueva presidenta Sheinbaum, hay una relación tensa a nivel diplomático entre España y México sobre el tema del pedir perdón o no pedir perdón, evidentemente habría habido una cola de periodistas ahí. Entonces, la Casa Real, ¿qué hace? Evita que los periodistas vayan ahí, pero luego graba este vídeo, porque este es un vídeo grabado por la Casa Real para las redes sociales, en el que el rey dice... yo creo que le hacen decir, mejor dicho, algo así como no es tanto pedir perdón, pero asumir, admitir que hubo algún tipo de abuso, en fin, que la historia es lo que es, pero y él luego añade la coletilla, porque yo creo que lo tiene dentro, que es decir, pero no podemos juzgar los hechos de hace 500 años con las gafas del 2022, es decir, porque es de lógica pura. Ningún historiador haría un análisis, digamos, moldeada sobre los tiempos presentes, porque entonces no sería un historiador, sería un imbécil, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el rey va a ese encuentro hoy sin antes decirlo a la prensa? Es decir, ¿por qué no está en agenda? ¿Por qué la Casa Real graba este vídeo? ¿Por qué la Casa Real transmite públicamente este vídeo? ¿Alguien le dijo al rey o le empujó al rey para que se buscara algún tipo de acercamiento a México? Y si es así, ¿por qué? ¿Es, por ejemplo, porque hay una cumbre iberoamericana dentro de unos meses y se quiere, pues, reanudar las relaciones diplomáticas para que México acuda a Madrid en la cumbre iberoamericana? ¿Es porque el rey tiene miedo, por ejemplo, a que Pedro Sánchez efectivamente use la carta del horizonte republicano para las próximas elecciones generales? Yo respuesta a esta pregunta no las tengo, pero, en fin. Creo que algo de fondo hay, algo raro hay en todo este movimiento. Crevi. O sea, es verdad que lo que ha dicho es verdad, pues sí, hubo abusos y sí, esto no se puede juzgar con los ojos del presente, eso es verdad, pero a mí me parecen declaraciones que están un poco fuera de lugar, ¿no? Para lo que tiene que decir el rey. Porque ha dicho literalmente que no podemos sentirnos orgullosos, eso por una parte, y que efectivamente hubo muchos abusos y tal. Entonces, sí, esto es así, pero oye, también tienes que poner en valor la obra de España ahí. Pues sí, hay varios personajes, ¿no? Antonio de Montesinos, Fray Antonio de Montesinos, pues que es el que denuncia los abusos, ¿no? Como soy el grito que clama en el desierto de esta isla, ¿no? Y empieza todo esto, Bartolomé de las Casas, se escribe ahí el panfleto este de la brevísima para ser oído, esto genera unas controversias, Francisco de Vitoria, Ginés de Sepúlveda, o sea, como que lo importante, lo fuerte de ese hecho no es que hubiera abusos. Abusos ha habido en todas las conquistas, en las romanas, sí, en las persas. En la guerra más justa hay abusos. Claro, o sea, lo importante, lo que a lo mejor como rey de España tienes que señalar de este hecho, es que, oye, a partir de los abusos que hubo al principio, efectivamente, esto generó un movimiento de autoexaminación moral por parte de un imperio que no ha tenido parangón en la historia. O sea,
nunca un imperio ha llegado a detener la conquista para examinar si tenía legitimidad moral sobre esas tierras. Y esto acaba generando también una legislación, que son las leyes de Indias, primero las leyes de Burgos. O sea, primero Isabel ya empieza con su acción real a proteger mucho a los indígenas y de hecho pues manda visitadores y manda gente, y hay gente que es detenida y que es llevada a España cargada de grilletes, entre ellos Colón, por abusos y por traficar con indígenas. Y luego más adelante Fernando el Católico, que mucha gente le piensa como un príncipe maquiavélico, un príncipe, pues eso, de la imagen, bueno, de hecho Maquiavelo lo usa en su obra del Príncipe, ¿no? Como imagen de tipo astuto y que solo busca el poder y tal, pero sin embargo también con leyes de Burgos está a la altura y acaba generando, luego más adelante, Carlos y Felipe acaban generando una legislación muy garantista de protección al indígena y que sí que es efectiva. O sea, el rey ha dicho que la corona quería protegerlos, pero luego en la práctica no. Y en la práctica sí, o sea, que siguió habiendo abusos, sí, pero también, o sea, la corona mandaba visitadores y hubo mucha gente, o sea, hay muchos casos registrados de indios que denuncian a sus propios encomenderos y se les atiende y se condena al encomendero, etcétera, etcétera. O sea, que la acción de la corona, la presencia de la corona se hizo notar en América y tú como rey yo creo que lo que tienes que resaltar es eso. Y sobre todo porque ya hay un clima de la opinión que lo permite. Ya no estamos en, yo qué sé, en los años 90, los 2000, sino que ya López Linares ha hecho un montón de documentales, hay un montón de obras de divulgación de Roca Barea, de muchos tertulianos Gustavo Buenistas que vienen aquí, de Big One, muchas obras de divulgación histórica que explican esto. O sea, ya hay un clima de la opinión que permite que tú como rey de España digas, vale, sí, hubo abusos, pero también hay que resaltar pues, que hubo una obra moral que hay que conocer y que hay que estudiar y que se puede reivindicar. Mira, yo creo que con lo que estás explicando tú, que claro, es lo que el rey tendría que haber explicado, pero qué mala idea, que es lo que decía Luca, que diga, no, la Casa Real vamos a hacer esto así, pero un canutazo, ¿cómo vas a explicar tantos años de historia? Pues si lo tenías que hacer así, lo tendría que haber hecho mejor. Yo, bueno, el único apunte que quiero hacer sobre eso, después de la gran exposición de Javier, es, a mí lo que me da mucha pereza es que días como el 12 de octubre, que tendría que ser simplemente de celebración, toda esta gente que utiliza la cuestión de la leyenda negra, se me está viendo en la cabeza Laura Arroyo, que es una colaboradora del canal de Pablo Iglesias, que se puso es hispanoamericana, yo creo que es de Perú esta chica o algo así, se puso aquella camiseta de devolvernos el oro y siguen con la demagogia. El mero hecho de que todo este tema recurrente, aburrido, cansino, insufrible, populista, termine por chafar el día de la fiesta nacional, el día de la hispanidad, es que me parece hasta caduco ya, o sea, que me parece innecesario. Vamos a despedir como hemos empezado con el maestro Alberto Garín, que está aquí para dar su opinión sobre este asunto particular. ¿Qué opinas tú, Alberto, de las palabras del rey? Por cierto, Luca, las exposiciones sobre la figura femenina en el México precolombino. Es una de las exposiciones ya empezamos mal. Temporales que tenemos en el arqueológico ahora. Yo creo que las declaraciones que ha hecho el rey están muy bien elegidas. O sea, puede parecer espontáneo, que no ha habido una intencionalidad de que lo manifestara de esa manera, pero al contrario, creo que han sido muy bien elegidas. Había un historiador que habitualmente participa en Twitter y que tiene su propio canal de YouTube, Kurt Bravo, a quien os recomiendo que sigáis, que hacía un matiz muy interesante. La conquista duró unas pocas décadas en el siglo XVI y los reinos de Indias duraron 3 siglos, y es la parte que se nos suele olvidar. Entonces creo que ese matiz es fundamental para entender lo que el rey ha querido decir. Como conquista en donde se lleva a cabo un proceso militar, indudablemente puede haber todo tipo de abusos, pero se nos suele olvidar la importancia de ese proceso de colonización de América. Y voy más lejos. Cuando llegan las independencias, las repúblicas de indios, es decir, aquellos espacios donde los indígenas disfrutaban de unos derechos, unas autoridades propias, una recaudación propia de impuestos y demás, seguían existiendo. Entonces, toda esa estructura de protección al mundo indígena que eran las repúblicas de indios desaparecieron con las independencias y sobre todo tras las famosas revoluciones liberales que en Hispanoamérica se ven todas a partir de 1870. Ahí es cuando desaparece ese mundo indígena que tras el choque inicial propio de toda conquista militar había sabido convivir y en muchos casos con un crecimiento demográfico que se nos suele olvidar. Hay un primer choque en el que hay una caída demográfica, pero después hay un crecimiento demográfico notabilísimo en los siglos XVII y XVIII, pues todo esto se va al carajo, no durante el mandato de la monarquía católica, sino ya en la independencia y particularmente desde finales del XIX con las famosas revoluciones liberales. Sí, sí. La campaña del general Roca en Argentina contra los pueblos indígenas es mucho más sanguinaria que lo que se pasaba antes, o por ejemplo las reducciones jesuíticas del Paraguay,
por mucho que salga en la película de La Misión, que, ¿no? que fueron atacadas y tal, pero la gente no sabe que eso se mantuvo pues, hasta el siglo XIX y muchas de estas comunidades que había creado no es Zumárraga, es el Tata Vasco de Quiroga, también existieron hasta el siglo XIX, cuando ya la República Liberal, en su afán uniformizador y homogeneizador, pues se las cargó. Luquita. Bueno, yo, o sea, tenéis que compartir micrófonos, que esto ha sido improvisado. Estaba el maestro Garín de espectador. Para mí es un honor, porque como estaba aquí solo, así hay compañía. La pregunta que te haría, está claro que la cuestión, en mi opinión, digamos, la reflexión de Rey de hoy no es tanto histórico-historiográfica, o sea, posiblemente sí, no digo que él no sepa lo que ocurrió, sino que hace, creo, 4 o 5 años, cuando el presidente de México, Obrador, dijo que España tenía que pedir perdón, ¿no?, por todo el tema del colonialismo, pues la respuesta de la Casa Real fue el silencio. O sea, nadie contestó a la famosa carta tal. A partir de ese momento se entró en una situación prácticamente de crisis diplomática con México. O sea, España está en este momento en una situación complicada desde el punto diplomático, siendo el gobierno de México un gobierno amigo, porque es un gobierno de izquierda del actual presidente Pedro Sánchez. Entonces, la pregunta que yo me hago y que te hago, porque si en tu opinión las declaraciones de hoy de Rey responden de alguna manera a una búsqueda de deshielo. Digamos, si ofrecen de alguna manera a Sheinbaum, a México, al gobierno de México, algo al que agarrarse para decir, bueno, no nos han pedido perdón, pero han asumido que algo quizás no se hizo del todo bien, como estamos diciendo nosotros. Esta es la pregunta que yo te hago, porque la sospecha que tengo yo, tal y como se ha estructurado las declaraciones, que es lo que he dicho al principio, me da la sensación que es por lo menos un empujón político al monarca. Pues buen giro, muy preciso. Muy profesional. Pues yo creo que si haces una lectura simple... O sea, imaginémonos cuando ha empezado Jano comentando la noticia que nos decía, alguien ha hecho un resumen con IA y parece que el rey está siendo negro legendario. Después uno escucha tranquilamente al rey y lo que encuentra es que reconoce los abusos derivados de la conquista militar de América en el siglo XVI. Quien se quiera quedar ahí, perfecto, porque parece que ha pedido disculpas sin pedir disculpas, como tú dices. Pero si haces la reflexión que ya digo que había hecho Kurt Bravo, te das cuenta que es con mucho más enjundia de lo que parecía. O sea, ha dicho lo que esperamos que tenga que decir alguien que está buscando disculparse, pero aunque no ha entrado en todas las precisiones muy correctas que ha hecho Javier, con la capacidad para decir, vale, es que estamos hablando de 5 décadas de conquista. Después, si queréis, otro día vuelvo y os cuento qué pasó durante el tiempo en que esto fue parte de la monarquía católica. Puedo decir una última cosa. Pero súper rápido. Súper rápido. Pero esto se dice mucho, lo de no hay que juzgar con los ojos presentes, la época del pasado, tal, no sé qué. Pues yo quiero hacerlo y digo que desde los ojos presentes también eso fue admirable. Lo que pasó hace 5 años fue admirable con ojos presentes. Fue excepcional, también. Incluso. No hay que decir, bueno, es que en esa época pues eran más tontitos, no sé qué, que no sé qué no es lo que has dicho, pero claro, desde ahora, no, desde hoy también es una cosa admirable. Para conocer más de este asunto, que de vez en cuando vuelve, pedazos de historia, que no te lo recomiendas tú, te lo hago yo. Me estaría feo que te recomendases a ti mismo, eso es verdad. Entonces, Hernán Cortés, el padre de México, por ejemplo, de la conquista de Covadonga a Hispanoamérica y cuando los españoles conquistaron los Estados Unidos. Son algunos de los pedazos de historia que tienen de Alberto Garín. Pues nada, Grevi, nos vemos pronto. Me parece bien. A ver, gracias, con quién vienes. Oye, yo creo que queda muy transversal la tertulia. Hemos destrozado todas las generaciones. Eso. Hay que ser transversal y moderado. Rubén, te vemos el viernes en lo que no te han contado de... Vete a saber. Ya veremos. Pero bueno, de verdad, me alegra mucho, Javier, esto que hemos hecho. Me parece muy necesario. Rubén y yo vamos a formarnos entre todos, los millennials. El frente error claro de la historia reciente de este país y en general. Los que potenciamos lo woke y espero que seamos... destruidos. Pidamos perdón por esa... Oye, que la gente se va a dormir. Con este ánimo no puede ser. Luca, nos vemos el próximo lunes. Pues a la próxima. Maestro, te vemos en pedazos de historia el sábado. Y mañana hablando de la guerra de Irán. Sí, bueno, tú y yo sí, aquí también, pero para que además, ¿de qué va este sábado? El sábado pasado la historia del Mossad, muy molón. Lo vi, muy bueno, muy bueno. Muy molón. Pues este sábado creo que es cuando sacamos el programa dedicado a la reina Urraca, la primera reina titular en la historia de la Europa occidental. Mira, España, con lo que hemos sido. El otro día estuve Volveremos. En San Isidoro. Hacía que no iba años.
Y qué bonito, ¿Qué tiempos aquellos? Pero espérate, y voy a interrumpir a Jano. Tenemos el problema de decir que San Isidoro es la Capilla Sixtina del mundo románico. Es al revés. La Capilla Sixtina es el San Isidoro del Renacimiento. Fíjate. En fin, volveremos, queridos amigos. Vamos a dejar con este mensaje, a pesar de la generación que somos, que viene otra mejor que la nuestra, afortunadamente. Nuestro querido Héctor a los mandos un día más, y a todos ustedes, si así lo desean, saben, freedomcollection.es, últimos días de esa promoción del Día del Padre, y nosotros regresaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Libertad Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.